Buenos días a todas las personas presentes el día de hoy. Nos da mucho gusto que nos sigan acompañando en las actividades de las jornadas académicas. Y el día de hoy, lo que se tiene planeado para el día de hoy es el último tema que viene siendo salud mental y neurodiversidad. Estamos hablando de ya no nada más, ver una manera más holística los factores que envuelven lo que viene siendo la neurodiversidad y cómo lo podemos ver desde de una manera general hasta dentro del aula o dentro de nuestros entornos académicos. Lo que también vamos a hacer el día de hoy, después de la charla, es que vamos a dar unas instrucciones acerca de el producto que se va a entregar el producto que elaborarían y entregarían para este curso. Y a partir de ahí ya tendrían el tiempo que resta de la jornada e incluso pues algunos otros días para entregar, para organizar y avanzar en el trabajo que viene siendo este producto. Y lo que planeo para este espacio es que hagamos una charla en la que estemos interactuando. Si hay alguna duda, pueden externarla a través del chat, me parece que está habilitado. Y también pueden levantar la mano y ya se les dará la palabra para que también empecemos a hacer comentarios a lo largo de la presentación. Y lo que vamos a hablar justamente es de salud mental y neurodiversidad. Ya hemos retomado previamente lo que viene siendo, perdón, no me presenté, soy la maestra María Fernanda Pinto, soy licenciada en psicología, maestra en ciencias médicas y estoy terminando la parte del doctorado en ciencias médicas también. Y pues lo que me he dedicado en la mayoría de mi trayectoria académica, pues justamente son cuestiones de neurociencias del desarrollo y algunos otros factores asociados a cambios en tanto conductuales, pero también ligados nuevamente, a las bases biológicas de la conducta. Y pues en el proyecto Entender, que también tuvimos un tiempo ahí participando, tanto como pues en la parte del aprendizaje, pero también en la manera de pues compartir todo lo que viene siendo el mismo proyecto y sensibilizar acerca de neurodiversidad. Entonces, con lo que empezaríamos a hablar el día de hoy justamente es de salud mental. Ya se habló de neurodiversidad, ya conocemos ciertas características del neurodesarrollo, ya conocemos la parte legislativa, la parte de los derechos a los que son acreedores todas las personas como parte de sus derechos humanos. También conocemos ahora las características que estas personas pueden tener de manera diferencial, no nada más en una cuestión de neuroanatómica, sino también una cuestión funcional y cómo se ve expresada en una de las gamas del ser humano que viene siendo los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, están implicados en las cuestiones de educación. Pero como nosotros conocemos en nuestro ambiente académico, no nada más nos vamos a encontrar con cuestiones de neurodiversidad, nos vamos a encontrar con cuestiones de salud mental. Y lo hemos vivido como seres humanos, lo hemos vivido como docentes, como personas que están en cargos administrativos, pero también lo vamos a encontrar en nuestros estudiantes. Y muchas veces hemos visto que estos procesos de aprendizaje, de enseñanza, sí hay otros factores que tienen un impacto, entre ellos la salud mental. Entonces vamos a empezar hablando de qué es la salud mental. Si nos vamos por la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, que también retoma el gobierno de México para referirse a la salud mental, que es importante porque justamente bajo estas definiciones es de donde se están retomando o se estructuran las políticas públicas del país. Vamos a ver que se define como un estado de bienestar por medio del cual los individuos van a reconocer sus habilidades, van a ser capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, van a trabajar de forma productiva y fructífera, y van a contribuir a sus comunidades. Si empezamos a analizar este concepto de salud mental, habrá que reconocer varios puntos, porque a lo mejor al hacerlo muy general, decimos, perfecto, completamente entendible, pero muchas veces damos por sentado que esas habilidades, esas capacidades de repente o herramientas para hacer frente al estrés de la vida cotidiana,
lo que se espera que sea productivo de una persona y lo que se espera que contribuyan a sus comunidades, no siempre va a ir de acuerdo con las características de cada persona, como ya hemos visto en el caso o lo que defiende este modelo de neurodiversidad. Vamos a empezar hablando de, pues, que reconocen sus habilidades, van a hacer frente nuevamente a estas estrategias y van a contribuir. Cuando hablamos de estos aspectos, desde la psicología podemos mencionar que ahí hay varios vertientes que forman parte de la identidad humana del ser humano, que no nada más se trata de hacer las cosas porque sí, sino que están involucrados otros procesos como puede ser el autoconcepto. Cuando hablamos de reconocer habilidades, estaríamos hablando que tenemos la capacidad, pero también tenemos un aprendizaje, una idea lo más cercana posible a la realidad de cuáles serían nuestras habilidades y cuáles son nuestras características. Y en realidad no siempre nos vamos a encontrar con eso. Sobre todo cuando hablamos de cuestiones de neurodiversidad, cuando hablamos de cuestiones de salud mental, justamente puede haber una idea distorsionada de las propias características de la persona y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, a más profundidad. Cuando hablamos de que son capaces de hacer frente al estrés o situaciones de la vida cotidiana, vamos a hablar también de otras estrategias de adaptabilidad. El ser humano como tal ya tiene dentro de su amplia gama de funciones y de procesos la capacidad de la adaptabilidad. Muchas de nuestras respuestas de nuestro día a día, que muchas veces son de manera automática, son parte de esa respuesta de nuestro organismo a la adaptabilidad. Pero si hablamos de que los cerebros del ser humano, el sistema nervioso central, va a ser diferente entre los individuos y va a ser diferente incluso de ciertas poblaciones fuera de la norma, también estas habilidades de adaptabilidad pueden ser diferenciales. Y por lo mismo vamos a encontrar también cambios en la funcionalidad. Y en esta funcionalidad tiene que ver en cómo se va a desarrollar esa persona en cuestión de su productividad, de su autonomía, de cómo se involucra dentro de su entorno, su cultura y las expectativas que se tienen de esa persona de manera social. Estamos hablando de roles, estamos hablando de muchas otras características que no necesariamente se van a quedar simplemente en el cerebro humano o en la mente, ¿no? Que de repente ya empezamos a usar de manera como sinónimos cuando hablamos de psicología, sino que van de esta interacción justamente con el exterior del individuo. Y aparte de estos elementos que resalto del concepto de salud mental, también me gustaría resaltar esta parte, el estado de bienestar. ¿Qué es lo que entendemos por un estado de bienestar? ¿A qué le vamos a llamar un estado de bienestar? De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, podemos definir un estado de bienestar como el estado de felicidad o alegría con bajos niveles de distrés, buena salud física, mental y panoramas de estos o buena calidad de vida. Cuando vemos estos conceptos ya nos estamos metiendo un poquito en aprietos porque empezando desde la felicidad y la alegría es una cuestión perceptual. No las mismas experiencias, no las mismas situaciones, ni las mismas condiciones le van a generar un estado de felicidad a una persona que a otra. Entonces ya tendrá que ver con las características propias del individuo. Cuando hablamos de bajos niveles de distrés, tiene que ver sí con el estrés. El estrés es nuevamente una respuesta normativa del organismo. Cuando hablamos de estrés, lo podremos, según algunas teorías, dividir entre eustrés y distrés. Cuando hablamos de eustrés, estaremos hablando de ese estrés que motiva a superar algunas adversidades, pero que es una respuesta adaptativa. Y en el caso del distrés, estaremos hablando de que este estrés ya no se está presentando como una respuesta adaptativa, puede ser exacerbado, puede ser continuo a lo largo del tiempo, constante, y por lo tanto, por los cambios fisiológicos que genera esta respuesta al estrés, nos vamos a encontrar con consecuencias a la salud física y mental. Entonces, este distrés que podríamos clasificar como el estrés malo o el estrés perjudicial para la salud, tendría que estar en bajos niveles para considerarse un estado de bienestar. También estaríamos hablando que
hablando de buena salud física, buena salud mental, o para hablar de un estado de bienestar mental, pues también habría que considerar otras condiciones que vamos a ver en un momento, que haya buenos panoramas de ello, porque no es nada más, bueno, en este momento me siento bien, sino que más adelante también me voy a sentir bien. ¿Van a ser las oportunidades que tengo futuro también las mejores para mi desarrollo? Y también nos vamos a encontrar con este término que las personas que investigan, por ejemplo, en estas cuestiones de calidad de vida y quienes nos desarrollemos dentro de nuestro propio entorno, pues sabremos que los criterios de calidad de vida realmente son criterios no muy sencillos de obtener. En muchas ocasiones tendremos el beneficio, habremos trabajado arduo, habrá situaciones en las que efectivamente podremos gozar de cierto nivel de calidad de vida que nos permita un desarrollo pleno. Pero considerando el nivel de percepción, por ejemplo, de alegría, de conformidad con una situación, por ejemplo, personal, o tomar las cosas bien de alguna manera, en ciertas situaciones, no necesariamente significa que estemos teniendo calidad de vida. Quizá nos estemos adoptando a las situaciones cuando no tengamos todas las necesidades adecuadas en nuestro entorno. Y aquí, por ejemplo, en este estado de bienestar, hablando de esto, entran las dimensiones del bienestar. Vamos a hablar que tendría que haber una dimensión física, hablando de pues, cuestiones de, ¿habrá una condición médica? ¿No habrá una condición médica? ¿Habrá ciertas características que puedan dificultar el estado de bienestar o no? ¿Gozaré de plena salud física? Tendrá que ver la parte nuevamente psicológica que tendrá que ver con el estado emocional. Quizá sí tenga todas las facilidades que me pueden dar otras áreas como puede ser la financiera, la económica, pero no necesariamente significa que voy a tener un buen estado emocional. Quizá alguien con un muy buen estado financiero va a estar bajo muy altos niveles de estrés. Y eso ya puede llegar a percutir en el estado global de bienestar. Estaremos también hablando del aspecto social, sobre todo ya hablando de la salud mental, recalcar lo que viene siendo el estado emocional, el bienestar como tal social, qué tanto me involucro con mi entorno, qué tan consciente estoy de mi entorno, cómo son mis relaciones sociales. Estoy teniendo relaciones sociales que efectivamente sean factores protectores o estoy teniendo relaciones sociales o situaciones que me puedan representar una situación de riesgo. Por ejemplo, cuestiones de maltrato dentro del hogar, cuestiones de maltrato en el ámbito educativo. Habrá muchas situaciones que pueden estar involucradas en la parte social. Y algo que, por ejemplo, muchos vivimos, que probablemente se acuerdan, muchos vivimos todavía lo estamos viendo, algunos de nosotros, vivimos hace relativamente muy poco, que fue el aislamiento social por COVID. Es un cambio completamente a la estructura social a la que ya estábamos acostumbrados muchas veces. Nos genera una adaptación, pero nos generó también muchas limitaciones en la interacción. Estaremos hablando también si hay condiciones ocupacionales adecuadas, si la persona tiene acceso a un trabajo, si el trabajo que está teniendo la persona, pues sí le está generando, por ejemplo, la remuneración financiera para cumplir con las necesidades básicas e incluso caprichos, ¿por qué no? Hablamos también de un bienestar espiritual, no necesariamente ligado a, sí que tiene que ver en muchas personas con aspectos religiosos, pero cuando hablamos de espiritualidad no necesariamente se refiere a la práctica de alguna religión en particular, sino a cuestiones de pues, planes de vida, criterios de vida, propias creencias, etcétera. Tendrá que ver también con la parte intelectual que rescatamos, por ejemplo, también dentro de la parte psicológica y también dentro de la parte ambiental. Lo vivimos con el COVID, vivimos también momentos donde no estábamos en nuestro completo bienestar cuando tuvimos la ocasión del temblor en septiembre. Entonces, habrá diferentes circunstancias que sí puedan alterar el estado de bienestar. Y cuando hablamos de un estado de bienestar psicológico ligado a la salud mental, pues estaremos entonces nuevamente rescatando la parte intelectual, la parte probablemente también espiritual, la parte emocional y la parte social. ¿Ok? Nuevamente, si hay algún comentario, una duda, retroalimentación, estamos aquí. Muy bien. ¿Dónde vamos a ver reflejado nuestro estado de salud mental? Lo vamos a ver reflejado en el pensamiento,
en las cuestiones, por ejemplo, de toma de decisiones, de los procesos cognitivos que tiene que ver con aprendizaje, memoria, resolución de problemas, pensamiento crítico y reflexivo, etcétera. Lo vamos a ver en las emociones y sentimientos, desde el procesamiento de la emoción, en la capacidad para identificar la emoción, la intensidad en la que se presenta la emoción, el control de la respuesta, tanto emocional como conductual, y también en los estados de ánimo. Cuando hablamos de emociones, sentimientos, también tendremos que contemplar la temporalidad. No es lo mismo sentirse enojado por una situación particular y que el enojo se limite a la temporalidad de esa situación, a que ese enojo se extienda a lo mejor una semana. Estaríamos ya hablando de un estado de ánimo y por lo tanto es prevalente en el tiempo. Y a su vez estaremos hablando de el comportamiento. Nuestro estado mental o nuestra salud mental se va a ver reflejada tanto en el comportamiento que mostramos a otros, pero también con el comportamiento que mostramos hacia nosotros mismos. En otros, con las relaciones sociales, relaciones de pares, incluso con las interacciones que se hacen de manera automática, quizá. Ahorita ya no tanto, por ejemplo, nuestras interacciones sociales han cambiado en relación de antes del COVID, después del COVID, en la cuestión de antes era como que abrazo, saludo de mano, etcétera, etcétera, y ahora esas interacciones se han limitado. Pero también en relación a sí mismo, porque podemos encontrar diferentes tipos de comportamientos que la persona tiene hacia sí misma. Y esos comportamientos pueden ser incluso en cómo tratamos a los demás, que a veces podemos ser muy, digamos que apapachadores con otras personas y de repente con nosotros mismos somos nuestro peor juez. También tendrá que ver con eso. Y toda esta gama del estado de bienestar, sobre todo ligado a la salud mental y la salud mental como tal, no nada más se regula por un solo factor, es regulado de manera multifactorial. Vamos a hablar que van a estar implicados factores biológicos, como pueden ser la genética, como puede ser la química cerebral. En el caso de la genética, como ya hemos visto, que es un factor muy predominante en cuestiones de trastornos del neurodesarrollo, en la química cerebral, que no nada más se va a limitar a trastornos de neurodesarrollo, sino que lo podemos encontrar incluso cambios en personas que ya presentan algún trastorno mental, y también nuestra vida cotidiana, por ejemplo, no tenemos la misma química cerebral cuando estamos sobrios que después de unas copas. La química cerebral va también a cambiar dependiendo con qué más esté interactuando. Van a estar interactuando también experiencias de vida. Con experiencias de vida nuevamente es que los aprendizajes con los que basamos la construcción de nuestra identidad, nuestra personalidad. Puede haber situaciones de trauma, puede haber situaciones de falta de estimulación o sobreestimulación. Entonces, puede haber toda una gama de experiencias de vida que pudieran estarse presentando o no. Y también van a marcar cómo se va a ver reflejada nuestra salud mental. Podemos tener antecedentes familiares, que hablará así de la heredabilidad, pero también hablará de una manera en que se están preservando también características culturales, estilos de crianza, etcétera. Entonces, antecedentes familiares también de problemas de salud mental también serían un factor que podrían estar atribuyéndose. Y la cultura y el ambiente. Muchas veces en cuestiones culturales y de ambiente nos vamos a encontrar que no va a ser la misma percepción que se tenga en ciertas comunidades que en otras, y por lo tanto las conductas van a cambiar y es posible que no nos sintamos de la misma manera o nos encontremos con otros problemas sociales o mejor, digamos que convivencia social, dependiendo en qué entorno estamos. Entonces, habrá que considerar estos factores. Y otra parte importante que hay que considerar es que todos estos factores van a estar también en un constante cambio a lo largo del desarrollo humano. No van a ser la misma expresión o la misma funcionalidad de la genética y química cerebral, por ejemplo, dependiendo de en qué etapa de la vida se encuentra la persona. No van a ser las mismas experiencias de vida dependiendo de la persona, incluso dependiendo de cuestiones como sexo biológico, dependiendo de cuestiones como ya cuestiones de género. No va a ser la misma experiencia dependiendo cuál sea el núcleo familiar o las más expectativas, por ejemplo, que se tiene
de una persona que está en su niñez a una persona que ya se encuentra, por ejemplo, en la adolescencia o en la adultez temprana. Y no van a ser esas mismas expectativas para las personas tampoco, dependiendo de la cultura y el ambiente. Entonces, para también considerar el estado de la salud mental, también tendríamos que compararlo o estar considerando cómo cambian esos factores a lo largo de la vida. Por ejemplo, aquí estoy segura que hay personas, tanto profesores como administrativos, etcétera, que trabajan en educación media superior y en educación superior. Y no van a ser las mismas expectativas que probablemente tienen de los estudiantes de media superior que los estudiantes de educación superior. Ni son las mismas expectativas que se tienen de estudiantes de educación básica. También habrá que reconocer que tampoco podemos exigir de repente habilidades que fisiológicamente todavía no estén disponibles a estudiantes que están entrando a la preparatoria, estudiantes que están saliendo de la licenciatura o incluso del posgrado. Estamos hablando que en cuestiones del desarrollo también están en etapas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, podremos decir que la salud mental va a ser más que una mera ausencia de trastornos mentales. Estaremos hablando de que efectivamente va a ser un proceso complejo, que cada persona la va a experimentar de manera diferente. Y si lo ligamos todavía con las personas con alguna neurodivergencia, habrá que contemplar que la gran mayoría de los hitos del desarrollo, la gran mayoría de las expectativas culturales, la gran mayoría de las políticas y la gran mayoría de las adecuaciones no están hechas de manera social porque nuestra sociedad es predominantemente una mayoría neurotípica, no están contemplando las neurodivergencias en muchos de los casos. En muchos casos también, a lo mejor sí, pero en muchos de los casos no estamos contemplando otras características fuera de la norma. Y lo hemos visto no nada más con este movimiento de la neurodiversidad, lo hemos visto también con otros movimientos. También hablando de esta cuestión diferencial, habrá que ver cómo se involucra la suma, por ejemplo, de procesos psicológicos, tanto aquellos que son básicos como aquellos que son superiores, y cómo interactúan estos con factores externos. Si vemos este esquema, lo voy a acercar un poquito. Si vemos este esquema, vamos a encontrar procesos psicológicos básicos que se pueden considerar como memoria, aprendizaje, motivación, emoción, atención y percepción. No van a ser iguales. Si bien tienen cierta normatividad, pero no en toda la población va a ser esa misma normatividad, porque dependen nuevamente esos procesos psicológicos de cómo haya sido o cómo sean las características del neurodesarrollo de una persona. Y a su vez, los procesos psicológicos superiores también estarán contemplando ahora sí cuestiones de abstracción, de pensamiento, lenguaje, toma de decisiones, actitudes e incluso conductas de imitación. Entonces, necesitamos muchas veces de esos procesos psicológicos básicos para poder acceder a procesos psicológicos superiores. Y ambos se van a presentar de manera diferencial cuando estamos hablando de que habrá diferencias en el neurodesarrollo o en otros factores que hagan un cambio en el desarrollo del sistema nervioso central. Y por lo tanto, no podemos descartar en ningún momento los factores externos. Los factores externos, hablando de ya la gran gama que se han mencionado hasta este momento, desde sí factores genéticos, pero también hablando, por ejemplo, del neurodesarrollo, tendrá que ver si estuvimos expuestos a unos fármacos, cuáles eran los niveles de estrés, hablando también de esta cuestión de cómo son esos procesos, cómo son esas expectativas, situaciones como un embarazo o la pérdida de algo familiar, etcétera, pues también nos van a poner en situaciones biopsicosociales diferentes. ¿Okay? Vamos a volver entonces a este esquema. Cuando ahora sí, si en este momento acá hablamos que la salud mental no nada más es una ausencia de trastornos mentales, ¿a qué nos vamos a referir cuando hay trastornos o problemas mentales? Cuando hay trastornos o problemas mentales, vamos a empezar a hablar que los problemas de la salud mental van a abarcar los trastornos mentales y las discapacidades. En este caso se mencionan que son psicosociales, pero muchas veces estas discapacidades no se quedan nada más en psicosocial. También vamos a considerar otros estados mentales asociados, como que generen alto grado de angustia, que generen una discapacidad en la funcionalidad o incluso riesgo de conductas autolesivas.
Y nuevamente, estos trastornos mentales y discapacidades o problemas de la funcionalidad, angustia, etcétera, se pueden presentar en cualquiera de estas dimensiones que rodeen al ser humano y su bienestar. Hablando justamente de estos términos y complementando lo que se ha comentado a lo largo de estos días, me gustaría retomar la clasificación y los tipos de discapacidad, porque me gustaría en este momento pues que algunos quisieran levantar la mano, quienes han escuchado la discapacidad física, la han visto en formatos, formularios, etcétera, para que se haga un registro, por ejemplo, no sé, que quiera levantar la mano. Bueno, todos los que lo hayan escuchado, visto, interactuado con algún formulario o algo que menciona la discapacidad física, tanto funcional como orgánica, pueden levantar la mano. Discapacidad sensorial también, pueden levantar la mano. Vemos un poquito ya más adelante discapacidad intelectual, que se ha de repente visto en formatos, por ejemplo, cuando los estudiantes llegan y van a llenar el Ceneval, pues, ¿a qué cuestiones de discapacidad pueden ellos acceder? Y también estaremos hablando, ahora sí, mantengan la mano o bajen la mano quienes hayan visto una promoción o que mencionen más la discapacidad mental. En mi formulario de registro que te pregunta, ¿tienes alguna discapacidad? Y te ponen visual, motora, auditiva, etcétera, te digan discapacidad mental. La verdad es que casi no se habla de la discapacidad mental. Si entramos a la página del Gobierno de México, vamos a ver que sí está contemplada la discapacidad mental. Pero, por ejemplo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en alguna discapacidad física, personas que tienen problemas del corazón, personas que a lo mejor tienen algún problema de funcionalidad o cuestiones de movilidad reducida. Oye, no voy a poder asistir el día de hoy porque tengo que ir al médico porque resulta ser que tengo algunos problemas con mi corazón, entonces necesito ir a revisión, ¿no? Y luego se les da el justificante. ¿Cómo justificamos? Y lo digo una cuestión también cultural, porque quizás sí está ahí para el acceso, pero ¿qué tantos de nosotros o qué tantas personas que conocemos han ido a pedir, por ejemplo, justificante? Es que no me he sentido bien, no me he sentido con ganas de hacer nada, no me podía levantar de mi cama, estaba sin ningún tipo de motivación o estaba teniendo un ataque de pánico o tuve un ataque de ansiedad. ¿Quiénes vamos a pedir un justificante? Casi nadie. Y si se da un justificante, probablemente es porque la persona ya pasó hacia un proceso en que estuvo internada, ya sea en un instituto de atención psiquiátrica o en otra cuestión. Entonces, muchas veces, que por supuesto que son muy importantes todas las discapacidades, pero muchas veces olvidamos que hay cuestiones ligadas a la salud mental, que no necesariamente significa que la persona va a presentar una discapacidad todo el tiempo, pero sí que pueden volverse discapacitantes. ¿Quiénes están o cuáles son algunas de las padecimientos que se mencionan dentro de la discapacidad mental? Puede ser esquizofrenia, puede ser un trastorno depresivo, puede ser un trastorno de pánico, trastornos bipolares, trastorno obsesivo compulsivo, algunas fobias, trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia nerviosa, Parkinson, otras enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, Alzheimer. Entonces, casi nunca hablamos de estas otras cuestiones que, si bien no en todo momento van a ser discapacitantes, no significa que porque alguien tiene un trastorno depresivo mayor, por ejemplo, no quiere decir que siempre va a estar deprimida esa persona. Habrá pues momentos en los que la persona sí tenga un bienestar, pero habrá momentos en los que está en un episodio, etcétera, donde sí ese episodio puede llegar a ser tan severo hasta ser discapacitante. Encontramos personas que van a tener muchas dificultades incluso para asearse, para levantarse de su cama. Y no va a ser porque no lo quieran, va a ser porque no pueden. Y ahorita vamos a ver por qué no pueden. Ok, aquí comentan que en la Facultad de Ciencias Químicas está siendo muy común y recurrente que los estudiantes soliciten justificantes por ataques de ansiedad y que estén siendo medicados por ello. Y es muy interesante la plática o el discurso que podemos estar obteniendo de esto, porque ya sea a partir de todo lo que sucedió, a partir del COVID, que se empezó a justamente salir más a la luz problemas de salud mental, como puede ser ansiedad, etcétera, habrá otras cuestiones culturales o de incluso acceso a la información que ayuden a que los estudiantes desde edades incluso de media superior o incluso desde secundaria o mucho antes, que ya puedan nombrar qué están sintiendo y lo puedan exteriorizar. Entonces, a veces decimos, no, es que la generación de cristal, a lo mejor están teniendo los cambios
para poder decir cómo se sienten y pueden externar justamente cuáles son las dificultades que están teniendo. Quizá en nuestro momento, de algunas personas, otras sí lo habrán tenido, otras no lo podríamos externar. Y pues, sobre todo, habrá que hablar de una pluridiscapacidad. Una persona no nada más va a tener puede que sí nada más tenga una posible discapacidad o una discapacidad, pero también habrá ocasiones en que se puedan presentar más de una condición. Muy bien. Y aquí, hablando de discapacidad, tendremos nuevamente que retomar esta cuestión de cómo era el modelo clásico, el modelo médico de discapacidad y cómo se ve el modelo social de la discapacidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la discapacidad o las dimensiones que ésta conlleva, estaremos hablando que un estado de salud, ya sea por trastorno o enfermedad, puede generar alteraciones en funciones y estructuras corporales, en actividades y en participación, y que van a estar, digamos que interactuando con factores ambientales, factores personales y algunas otras dimensiones de este funcionamiento. Bajo el modelo médico clásico, no voy a decir que el modelo médico de discapacidad se ha mantenido igual a lo largo de los años, también se ha estado pues modificando, pero el modelo clásico, que también nos vamos a encontrar muy frecuentemente, y todavía nos estamos encontrando problemas, por ejemplo, para cambiar esta perspectiva, por eso estamos en este curso de deficiencias, de limitaciones o centradas en la limitación, pues justamente habla de eso. Buscamos reparar bajo este modelo médico y buscamos hacerlo igual, si no es que similar, a lo normativo. Y este punto es muy importante, sobre todo hablando de las neurodiversidades, porque justamente hacer como lo normativo puede generar problemas en el bienestar, problemas en la cuestión de adaptabilidad. Es como, lo quisiera decir con este dicho, es como pedirle peras a un manzano. Si el desarrollo es diferente, sí que pueden buscar un equilibrio entre sus propias características y sus propias necesidades con el entorno, pero también es si el entorno ayuda, porque si el entorno está exigiendo el manzano de peras, va a estar un poquito complicado cuando no es un árbol de peras. Entonces, no podemos estar exigiendo tampoco, o no se ha recomendado, o en realidad se han encontrado ya varios estudios que hablan de que muchas de las fuentes de ansiedad, muchas de las fuentes de estrés, muchos de los problemas de autoconcepto que se ven reflejadas más adelante en problemas de depresión, tendrá que ver con que la persona no se puede ajustar a las expectativas y normas neurotípicas ni a las características de las personas neurotípicas, porque no son neurotípicas, son neurodivergentes, tienen un desarrollo del sistema nervioso central diferencial. Si lo vemos desde el modelo ahora social, completamente rechaza esta búsqueda por reparar y esta búsqueda por hacer igual a lo normativo a las características de una persona con neurodiscapacidad. De hecho, con discapacidad, perdón, o básicamente lo que habla es que la discapacidad no van a ser de las deficiencias ni las limitaciones ni las restricciones que quizá tenga que ver con la misma característica o condición médica que esté presentando la persona, sino que tendrá que ver con la interacción entre los factores, tanto de las características o condiciones, como los factores ambientales que rodean a la persona, el ambiente que rodea a la persona, las exigencias que se le dan a la persona y pues qué tanto acceso va a tener la persona a desarrollarse de acuerdo a sus características. Entonces, lo que causa la discapacidad desde el modelo social va a ser principalmente la falta de oportunidades desde el entorno y la falta de herramientas desde el entorno. Y bajo este mismo modelo social vamos a hablar, o se habla, aquí me gustaría que me dijeran sí, ¿no? Por ejemplo, que una persona puede tener una o varias discapacidades. ¿Creen que una persona puede tener una o varias discapacidades? Pueden decir en el chat o pueden levantar la mano si dicen que sí, pueden dejarla abajo si dicen que no. Entonces estaremos hablando que sí, sí, las personas pueden tener una o varias discapacidades. La persona puede estar discapacitada. Las personas sí pueden estar discapacitadas, pero no, aquí el punto es que pueden estar discapacitadas, pero no por las condiciones propias de la persona, sino que pueden estar siendo discapacitadas por las barreras a la inclusión. Pueden ser barreras físicas,
tanto los edificios, cómo están estructurados las aulas, etcétera, pueden estar discapacitadas por la economía, tanto individual o la economía del país incluso, pueden estar siendo discapacitadas por las políticas públicas y pueden estar siendo discapacitadas por las condiciones socioculturales de su entorno. Entonces, no están siendo discapacitadas por sus propias características, sino por todas las barreras que estarían impidiendo que la persona se desarrolle dentro de sus propias características. ¿Y la persona es discapacitada según el modelo social? No, la persona no es discapacitada. Cuando hablamos que alguien es discapacitado, cuando lo decimos así, nos estaríamos refiriendo que la totalidad de esa persona se caracteriza o es representada por su discapacidad, pero la persona no nada más es discapacitada, la persona quizá puede ser muy inteligente, la persona puede ser muy social, la persona puede tener un sinfín de características que no se van a limitar a una discapacidad y que tampoco se van a limitar necesariamente a su entorno. Entonces, la persona sí puede tener discapacidad, la persona sí puede estar siendo discapacitada, pero no nada más va a ser discapacitada. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de esas cuestiones de discapacidad, aplican tanto para personas neurodivergentes como para personas con problemas de salud mental. ¿Cómo vamos a ligar esto? No todas las neurodivergencias van a tener una o varias discapacidades. Muchas neurodivergencias sí pueden tener discapacidad o varias discapacidades. Y las neurodivergencias, así como las personas con problemas de salud mental, pueden estar siendo discapacitadas, pero no necesariamente por su condición. Una de las cuestiones que, por ejemplo, se discutían mucho en lo que fue el encuentro en la conferencia final de Entender, es que cuando hay un diagnóstico, por ejemplo, de trastornos del neurodesarrollo, sobre todo en tiempos anteriores, cuando hay un diagnóstico de alguna discapacidad, a veces tomamos una posición sobreprotectora o a veces tomamos una posición de desesperanza. Y dentro de las mismas creencias culturales, creemos que esta persona no va a lograr nada por su condición o no va a poder, por ejemplo, aspirar a educación superior o un posgrado por las limitantes que tiene. En lugar de ponernos a ver cuáles son las posibles fortalezas o cuáles podrían ser otras soluciones que buscamos. De hecho, vamos a ver todavía en nuestro entorno, por eso es lo importante hablar sobre el tema, muchas personas o muchas comunidades que esconden a las personas que tengan alguna de estas condiciones. Justamente el hablar de estos temas, tanto en entornos educativos como en el entorno social, es importante para también a las personas que no están enteradas o si podemos justamente generar cambios, es decir, esta condición no te va a limitar siempre y cuando trabajemos en cambiar las barreras que podrían estarlo limitando. Y aquí vamos a hablar nuevamente o tocar este tema de las comorbilidades en las neurodivergencias. Así como puede haber una o varias discapacidades, también puede haber una o varias condiciones que pueden estar presentándose en una persona con neurodiversidad. Cuando hablamos de una comorbilidad, hablamos de la presencia de dos o más enfermedades o condiciones médicas en un paciente. En este caso, cuando hablamos de comorbilidad en la neurodivergencia, pues puede ser que la persona esté presentando, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad o mixto, y resulta ser que entre los aproximados que se tiene, al menos una de dos personas con TDAH pueden presentar dislexia o presentan dislexia. Se ha encontrado que una de dos personas con TDAH también pueden presentar dispraxias. 9 de 10 personas con síndrome de Tourette, por ejemplo, presentan sintomatología o tienen TDAH. Y 2 a 3 personas con TDAH, por lo general, tienen algunos rasgos o características del trastorno del espectro autista, no necesariamente clasificándose dentro del espectro, pero sí tienen rasgos. Y es 8 veces más probable que una persona con trastorno de déficit de atención y hiperactividad tenga un diagnóstico confirmado de trastorno del espectro autista, o esté dentro del espectro autista. Entonces, en algunas charlas que a lo mejor alguno de ustedes estuvo, también hablamos de que, bueno, es como sacarse la lotería de la neurodiversidad, porque cuando hay un cambio del neurodesarrollo, al ser el sistema nervioso central un sistema y que trabaja en conjunto todas sus áreas, sus partes, sus mecanismos, pues es muy extraño que si se modifica algo de ese conjunto, lo demás no se vea modificado también. Entonces, es muy común encontrar más de una condición en las neurodivergencias.
Aquí es un pequeño esquema, nuevamente hablando pues de algunas de las condiciones que se pueden traslapar entre estas neurodivergencias. No voy a mencionar todas, pero por ejemplo, en el caso del déficit de atención e hiperactividad, que se puede caracterizar por impulsividad, cambios del temperamento, hiperactividad, baja tolerancia a la frustración, que se pueden distraer fácilmente, pues resulta ser que comparten características de falta de concentración y distraerse fácilmente con la dislexia. Aunque quizá en el TDAH no presenten problemas para la lectura, la escritura, etcétera, pero sí puede que por diferentes, digamos que mecanismos, sí estén compartiendo consecuencias o sintomatología de falta de concentración y distraerse con facilidad. Y puede ser por diferentes causas. Un ejemplo aquí, yo ignoro si te pudiera yo tener un diagnóstico no de discalculia. Lo único que puedo decir, que muchas veces no contamos con un diagnóstico, por supuesto, lo único que sí puedo decirles es mi historia con cuestiones de procesamiento numérico, lógico, matemático, etc. Eso sí los puedo mencionar. No en todas las personas se va a presentar los mismos motivos, por supuesto. Me cuesta mucho trabajo toda la cuestión del procesamiento matemático y me cuesta mucho esfuerzo llevarlo a cabo. Lo hago, pero me voy a tardar un montón. Algunos de los ejercicios que me tocó a mí hacer en educación media superior, que fue el único extraordinario pues mi historia académica al que me fui, fue de matemáticas. Me fui a extraordinario de matemáticas porque en mis parciales yo sacaba 6 y de repente en la última parcial, ya cansada de todos mis esfuerzos, saqué 2. ¿A qué atribuyo yo sobre todo ese resultado? Que es un problema con el que yo me he peleado muchas veces en mi historia académica en general. La motivación. Y lo que sucedió en esa única clase que me fue extraordinario, espero que nadie de aquí me haya dado clases nunca de matemáticas. Lo que pasó justamente en ese extraordinario es que la mayoría de las clases había un ejercicio que era que nos explicaban cómo hacer la solución justamente de la fórmula, cómo hacer todo el proceso y luego decían, este es el ejercicio, los primeros 10 tienen firma. Lo intenté, al principio lo intenté, para el final las cuestiones de desinterés y desmotivación obviamente crecieron, porque yo no era tan eficaz al momento de resolver no era tan rápida con mis compañeros al momento de resolver esos ejercicios. Se alimentó por experiencia la creencia de que ¿para qué me esforzaba si de todas maneras nunca iba a alcanzar la firma? Obviamente, de alguna manera fue el único extraordinario, entonces algo fue diferente en las demás clases. De hecho, en otros semestres de repente saqué súper buenas calificaciones en matemáticas, 2 semestres nada más. Pues así como que, wow, con un profesor en particular. Muchas gracias, profesor, que me hizo pensar que sí tendría oportunidades en las matemáticas. Y curiosamente, me fui extraordinario, pero no extraordinario saqué 9. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una persona que a lo mejor es algo que yo necesité a lo largo del semestre. Bueno, mi calificación es porque nunca pude juntar ni una firma, ¿verdad? En la última parcial. Pero sí, básicamente, en el extraordinario hubo una persona que me estuvo apoyando en darme la tutoría para así como que esto se resuelve así, apréndete esto, los pasos para esto son esto. Y estuvimos ahí un montón de rato estudiando para que yo pasara ese extraordinario. Entonces, nuevamente, las necesidades de aprendizaje pueden estar cambiando dependiendo de las dificultades que se estén presentando. Voy a pasarte un poquito al chat. Mientras no se nos dé una capacitación sobre estrategias concretas para trabajar con cada discapacidad o cada trastorno relacionado con las neurodiversidades, las expectativas del entorno pueden llegar a ser una desesperanza. De hecho, hasta este punto todavía no llegamos ahí, pero con lo que quiero cerrar justamente y con lo que trata el ejercicio es qué podemos proponer. En realidad, ya tenemos gran parte de las herramientas que podemos utilizar en cuestiones de capacitación para trabajar con personas con neurodiversidad. Las adecuaciones que tenemos que hacer realmente tienen mucho que ver con qué tanta resistencia estamos poniendo nosotros mismos al cambio y en cuestiones de flexibilidad y en cuestiones de quizás no estar conscientes de la problemática. En realidad, las estrategias didácticas, no es que tengamos que inventar una estrategia didáctica de cero. Muchas de las estrategias didácticas ya las tenemos y tiene que ver con una cuestión de diversificación de esas mismas estrategias. Tiene que ver también con una cuestión de comunicarse con el estudiantado y generar espacios de apertura para que el estudiantado pueda decir, tengo este problema o tengo dificultades aquí.
Y muchas veces para eso no necesitamos un diagnóstico, necesitamos comunicarnos con el estudiantado y que nos digan las características o la manera que ellos utilizan para aprender. Todos tenemos fortalezas, todos tenemos áreas de oportunidad y ahí justamente entran en esta, ¿qué podemos plantear para generar esos espacios que sí permitan ese intercambio de información? No necesariamente de un diagnóstico, pero sí de habilidades y estrategias. Sí puede haber cuestiones de sobreprotección que sí a veces pueden ser más, no genera mucha ayuda, porque sí lo que se busca, sobre todo en cuestiones de discapacidad, en cuestiones de neurodivergencias, es que las personas puedan desarrollar su autonomía, para que se puedan también desarrollar. La desesperanza es resultado de un estado de no bienestar y puede ser el resultado de un estado de no bienestar. Nuevamente, el estado de bienestar también puede ser social, puede ser de aprendizaje, puede ser situaciones cognitivas. Y esos estados, por ejemplo, a mí me pasó con esta cuestión de las matemáticas, pero ¿cómo se sentirán, por ejemplo, los chicos que tienen problemas de otros trastornos específicos del aprendizaje, lectoescritura? ¿Qué va a pasar? Es que escribes bien feo, es que lo estás haciendo mal. Y todo el tiempo van a estar alimentando un autoconcepto de que no están adecuados a las condiciones y que probablemente no son tan buenos como sus pares. El autoconcepto va a cambiar, puede generarse una desesperanza aprendida y por lo tanto, ante ese mal autoconcepto pueden desarrollarse problemas de mala autoestima y nuevamente pues riesgo de ansiedad y depresión. Puede sí. En este caso, pues yo estoy mencionando ejemplos del lado educativo, pero con la familia puede haber factores protectores, pero también puede haber factores de riesgo. Lo que sí podemos, digamos, que mediar es lo que sí tenemos, los factores que sí tenemos bajo nuestro control. Porque aunque nosotros quisiéramos quizá decir, por favor, padre de familia, madre de familia, hermanos, hermanas, eviten estos comportamientos o no hagan esto, las personas que, por ejemplo, tienen trabajo terapéutico que involucra a la familia o intervenciones que involucran a la familia, se van a trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, educadores. Vamos a encontrar siempre algunas resistencias, pero podemos también utilizar los factores protectores que sí tengamos a la mano. Ok, voy a seguir por acá. Esto que presento aquí es un estudio que salió en el 2022, en octubre de 2022, desde hace poco. Es un ejemplo específicamente sobre adultos con autismo y habla de que cómo se presentan la prevalencia de trastornos neurológicos y psiquiátricos entre adultos con autismo. Y justamente lo que encontraron es, aquí están los porcentajes, de un aumento en la prevalencia pues de trastornos de déficit de atención y hiperactividad en adultos con autismo, pero también vamos a encontrar trastorno bipolar, vamos a encontrar esquizofrenia, vamos a encontrar episodios de psicosis, vamos a encontrar trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente no voy a poder entrar dentro de todos los trastornos mentales, psicopatologías que se pueden presentar, pero voy a rescatar estas dos. Los que tienen porcentajes de prevalencia más altos en personas con trastorno del espectro autista en este estudio fueron la ansiedad y la depresión, trastornos relacionados con la ansiedad y trastornos relacionados con la depresión. El único de este lado que se le acerca es algún episodio de psicosis, pero en su gran mayoría, o los porcentajes más altos, van a estar hacia estos dos rubros. Entonces, en estos dos rubros son los que me voy a centrar en este momento. Cuando hablamos de ansiedad, aquí quiero hacer también una pauta. Cuando hablamos de ansiedad, no nos vamos a referir que la ansiedad como tal va a ser algo malo. Así como el estrés, así como el miedo, así como otras emociones, la ansiedad es también una característica adaptativa del ser humano. Es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos. Va a haber cambios quizá en la respuesta cardíaca, cambios en nuestra respiración, etcétera. Pero esta ansiedad básicamente se activa porque nosotros ocupamos sobrevivir. Y en ese ocupamos sobrevivir quiere decir que estamos identificando, también tiene que ver con la adaptabilidad, estamos identificando estímulos que percibimos como peligrosos o nocivos para nosotros. Los estímulos pueden ser desde un oso, que es como el ejemplo clásico, yo siempre digo, cuando hablo de ansiedad siempre hablo de los. Puede ser algo que nos genere dolor y incluso pueden ser interacciones con otras personas. La ansiedad, así como todos los procesos psicológicos, funciona también por un mecanismo del sistema nervioso central.
La ansiedad la vamos a encontrar principalmente, o una de las estructuras que están más involucradas en la ansiedad o la respuesta en ansiedad es la amígdala. La amígdala forma parte del sistema límbico y básicamente es esta área del cerebro que nos ayuda a sentir miedo, nos ayuda al control emocional, a la respuesta emocional, respuestas de ira y también a la ansiedad. La ansiedad, a diferencia del miedo, por ejemplo, es que el miedo por lo general lo vamos a encontrar cuando estamos frente al estímulo aversivo, y en la ansiedad no necesariamente estamos frente a él. Estamos conscientes de que existe un posible peligro que en algún momento puede llegar a nosotros, pero no necesariamente vamos a estar en ese momento frente al peligro. Y también van a estar involucradas otras estructuras, por ejemplo, el hipocampo, que tiene que ver con el reconocimiento de qué estímulos, que tiene que ver con la aprendizaje de la memoria, pero también tiene que ver con el reconocimiento de qué estímulos nosotros vamos a clasificar como que pueden generar ansiedad, qué conocimiento tenemos sobre esos estímulos que se están presentando. Por ejemplo, el oso. ¿Qué información tengo yo de mis propias capacidades, de mis propias conocimiento que tenga yo sobre cómo huir de osos, etcétera, que pueda acceder y que me haga decir, bueno, ¿es una amenaza? ¿La puedo enfrentar o no? Entonces, estas, aparte de otras áreas, esta amígdala, este hipocampo, también va a estar comunicándose con otra estructura que es la corteza prefrontal medial. Cuando hablamos de la corteza prefrontal, estamos hablando de funciones ejecutivas, de inicio de conductas, de toma de decisiones, de planeación, de inhibición de conductas, de pensamiento, memoria de trabajo, como también ya les habló ayer la doctora Minerva. Entonces, esta corteza prefrontal medial justamente nos va a ayudar a nosotros regular esa respuesta emocional. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, si nos enfrentamos a un oso? Bueno, dependiendo de qué tanto control tenga yo de la situación, qué tan competente me sienta para enfrentarme o huir del oso, qué tanta información tenga yo de la situación también, pues voy a decidir hacia una respuesta conductual. Puede ser evitar, puede ser congelarse, puede ser huir o puede ser pelear. Yo en mis capacidades personales, yo diría pues entraría un poco el congelamiento entrando en la resignación porque probablemente yo no me sienta competente ni para huir ni para pelear contra el oso. Pero habrá personas que sí puedan tomar alguna estrategia. Quizá habrá personas que sí sepan, por ejemplo, en Colima, pues no es que uno se encuentre ahí en las calles un oso, así en la cotidianidad. Entonces, quizá no tengamos la información suficiente para saber, bueno, cómo me enfrento a un oso. Pero en lugares como Canadá, ciertos lugares de Estados Unidos, pues ahí sí hay más población de osos y ahí sí, a lo mejor sí saben, bueno, si te encuentras un oso cuando salgas a caminar, pues puedes hacer esto y esto para evitar que te ataque. Aquí no es información que También se depende comparte. del tamaño del oso, ¿verdad? Si es un oso También pequeño, es un... depende. Lo que sí sé, por ejemplo, de los osos es que si te encuentras un osito pequeño, no sé, ¿no? Es mejor huir porque la mamá va a estar cerca. Y ese es un oso considerablemente más grande y más territorial y que probablemente sí te va a atacar nomás porque está el oso no ahí, aunque no le estés haciendo nada. Entonces, sí, dependiendo de qué tanto podemos enfrentar, la evaluación cognitiva que se haga justamente de la amenaza. ¿Qué pasa? La ansiedad como proceso adaptativo normal. ¿Qué pasa cuando hay un trastorno de ansiedad? Los trastornos de ansiedad se pueden ver de diferentes maneras. Puede haber un trastorno generalizado de ansiedad, puede haber una ansiedad específica, como lo que también se conoce como fobia social, etcétera. La diferencia con la ansiedad típica es que hay una respuesta desproporcional a la amenaza. Y aquí voy a citar a una de mis hermanas. Si yo veo una rata, yo que he trabajado con ratas, para mí es la cosa más preciosa del mundo, me encanta verlas, me encanta interactuar con ellas. Si mi hermana ve una rata, se congela y se pone a llorar. Es una respuesta de miedo desproporcionada al estímulo. En su caso, aunque se parezca, no puede ver ratatouille. ¿Qué tan severo se presenta ese episodio de ansiedad? También tendrá que ver. ¿Y qué tanto dure el episodio de ansiedad? Por ejemplo, en un trastorno de ansiedad generalizada, los pensamientos o las cogniciones que están relacionadas a cuestiones amenazantes se van a presentar de manera recurrente y van a exacerbar más la respuesta al peligro que lo que pasaría si no hubiera un trastorno de ansiedad. Va a haber, por lo tanto, o tendría que haber, por lo tanto, una alteración en la funcionalidad del individuo. Yo no salgo al cine, no salgo con otras personas, no salgo aquí o allá, o me quedo aislada en un lugar, o no hago tales conductas, aunque eventualmente puede que me hagan un daño a mí mismo o no, porque me da ansiedad salir, por ejemplo. Me da ansiedad
los lugares con muchas personas. Y esto, por ejemplo, puede presentarse mucho en cuestiones de neurodiversidad. En la neurodiversidad ocurre un fenómeno que se le conoce como masking, o también, bueno, sobre todo en la neurodivergencia, es que se le conoce como masking o enmascaramiento, que son cuestiones nuevamente adaptativas, que no necesariamente tienen que ver con que la persona lo haga voluntariamente, pero que son aprendizajes adaptativos que las personas con mucho esfuerzo realizan para aparentar ser neurotípicos. E interacciones sociales, por ejemplo, de que, hola, ¿cómo estás? Y esa naturalidad con la que de repente uno llega a salud y pregunta toda la cosa de todos, para a lo mejor un neurodivergente, una persona del espectro autista, que no se comunica igual, porque no es que tenga una deficiencia, no se comunica igual, no va a ser su conducta natural. Y es que no sé, su conducta natural puede generar una respuesta al entorno hacia esa persona. Luego empezamos, es que es como que rarito, pues rarita, que se porta raro. Ay, no sé, esa persona es como que... Entonces, obviamente puede haber un rechazo social, puede haber consecuencias sociales ante eso y se puede desarrollar nuevamente un miedo a las interacciones sociales, miedo al rechazo, miedo o cambios en el autoconcepto, etcétera. Y esta pregunta, por ejemplo, de cuál sería un primer tratamiento cuando un alumno presenta una crisis de ansiedad en el aula. En este caso, lo que se recomienda, pues creo que por ahí también había ofertado en las semanas de las jornadas académicas, he visto algunas cuestiones de intervención en crisis. Pero en el caso de una crisis de ansiedad en el aula, lo primero que generalmente se hace, no, que tampoco sea muy experto, pero es sacarlo de esa espiral de pensamiento que lo está llevando a generar ese miedo. Muchas veces, lo que pasó, por ejemplo, con los estudiantes o las experiencias que daban los estudiantes cuando fue lo del temblor, cuando hablamos de qué pasó en el momento del temblor, los que presentaron crisis de ansiedad justamente en ese momento, describieron cómo fue su proceso de pensamiento. Y empezó desde, se va a acabar el mundo, me voy a morir, ya se acabó el temblor, no estoy muerta, pero ¿qué tal si se cayó mi casa? ¿Y si se murió mi perrito? ¿Y mi familia? ¿Dónde estarán? Entonces empieza a haber un montón de hubieras quizás, no los, que son recurrentes y son difíciles de controlar y que pueden estar aumentando la respuesta emocional. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, nuevamente es también intentar regular la respuesta del sistema autónomo, este aumento de la respiración, aumento del flujo cardíaco, etcétera. Entonces, hay que respirar, puedes respirar por tiempos, te saco del proceso de pensamiento, empiezo a pensar, bueno, en tu entorno, ¿cuántos objetos rojos ves? O empieza a recordar qué día es. Empieza a nombrarme, no sé, los lábaros patrios. El punto, son cuestiones más sencillas, obviamente. O cuenta hasta 10 y respira, pero una de las principales estrategias es cambiar justamente ese pensamiento que puede estar generando la respuesta a la ansiedad. Y a veces sí tendría que haber otro tipo de intervenciones cuando ya sea una cuestión más grave. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? Justamente dentro de aprovecho la parte de las crisis, estas respuestas a la ansiedad pueden estar proviniendo desde el ambiente, como puede ser la interacción social, pero también pueden provenir del mismo individuo, como puede ser justamente creencias, pensamiento, experiencias propias, y a veces van a verse como miedos irracionales, pero que se alimentan de la propia experiencia de la persona. Entonces, por eso, personas con alguna neurodivergencia, aparte de que ya pueden presentar características del neurodesarrollo que los hagan proclives a presentar cambios en cómo procesan la cuestión del ambiente, de su propia identidad, etcétera, también van a tener otras situaciones sociales que los puedan afectar. Pasando de lado, para no tomarnos demasiado tiempo, vamos a pasar a otra de las cuestiones que se presentan mucho, que es la depresión. Entre las características, hablando de depresión, hablamos de bajo estado de ánimo o una consistencia de estados de tristeza. Vamos a hablar también de una presencia, puede haber o no puede haber, dependerá de la persona, pero hay ciertos síntomas que son esenciales, como puede ser el bajo estado de ánimo. El otro es la anedonia. Cuando hablamos de anedonia, estamos hablando de una dificultad para sentir. La persona se siente como entumida, la persona no hay intensidad en las sensaciones, no hay intensidad en lo que básicamente está viviendo en su experiencia.
y muchas veces también se va a ver reflejada como una falta de motivación. Cuando hablo yo de falta de motivación, por ejemplo en específico, para mí, dentro de la psicología, la motivación no es nada más el querer hacer las cosas o tener muchas ganas de algo. La motivación desde la psicología implica el proceso por el cual el cuerpo permite que realicemos funciones y realicemos conductas. Que yo levante un dedo es una conducta motivada. Una conducta tan sencilla como levantar un dedo, como lavarme los dientes en la mañana, como estar aquí hablando con ustedes, es una conducta motivada. Y a veces estas conductas motivadas, cuando le decimos, ay, échale muchas ganas, tú puedes, vamos, ánimo, y es un episodio de depresión mayor, ay, vamos a tener dificultades porque justamente esos elementos del sistema nervioso central que le permiten a la persona hacer esas conductas de manera automática no están. Entonces se vuelve más complicado. ¿Qué más vamos a encontrar? Sentimientos de culpa y desvalía. Va a haber una distorsión en la autoimagen, en las características propias de la persona, porque al estar en estado bajo de ánimo y anedonia también va a haber un cambio en la experiencia de sus vivencias. Puede haber, se presenta en alguna de estas etapas, no es forzoso, pero sí puede presentarse ideación, planeación y o intento suicida. A veces no lo vamos a ver como una voluntad por acabar propiamente de la vida, sino vamos a ver a veces como en cuestiones de fantasías de muerte, así como que ojalá me cayera un rayo, ojalá ya temblara, se acabara el mundo mañana, ya no quiero vivir, ya me quiero morir. No quiero yo voluntariamente acabar con mi vida, pero sí podemos empezar con fantasías de muerte. Va a haber fatiga o pérdida de energía, puede haber aumento o disminución del sueño. Vamos a ver personas que van a presentar problemas para el sueño, pueden presentar insomnio, y vamos a ver otras personas que van a presentar hipersomnio, que van a tener sueño todo el tiempo. Vamos a ver, podemos encontrar un aumento o disminución del peso y el apetito. Habrá personas que un estado depresivo les pueda llevar a episodios, por ejemplo, de hiperfagia o nada más cuestiones de atracones de comida sin devolverlos ni nada, simplemente van a tener mucha ingesta calórica. También se presenta, por ejemplo, en la ansiedad, cuando dicen, es que estoy comiendo por ansiedad. Pues tiene que ver porque justamente los neurotransmisores que están implicados en las conductas de ingesta también están implicados en el estado de ánimo y en la emoción. Algunas personas van a tener experiencia de pérdida del apetito, pérdida de la motivación y el deseo incluso de comer, y otras personas van a tener lo contrario como una conducta de búsqueda de placer, una conducta compensatoria. Del propio cerebro. Podemos encontrar también indecisión, problemas de pensar, concentrarse, agitación o problemas psicomotores. Y esto también es importante porque casi siempre cuando hablamos de depresión nos vamos a enfocar en síntomas emocionales, que sí son síntomas fundamentales, son lo más característico. Podemos también hablar de síntomas neurovegetativos, que son los mecanismos relacionados, esos son los químicos, esas son las estructuras, pero se nos olvidan los síntomas neurocognitivos. Entonces, una persona en un episodio depresivo es muy probable que pueda presentar incluso, si es muy severo, confusión, problemas de memoria, problemas de atención, problemas para, problemas para seleccionar estímulos en la cuestión de atención. Entonces, sí puede ser algo bastante difícil. Y el problema aquí es que entre más se acumulen los síntomas, es mayor el riesgo de que la funcionalidad se vea comprometida. Por eso, muchas personas con depresión las vamos a ver en nuestro día a día, las vamos a ver trabajando, no vamos a ni siquiera notar que tienen depresión. Por eso de repente está el dicho, no, es que las personas más alegres de repente son las que tienen más depresión. Habrá situaciones que hemos visto de personas a nuestro alrededor, personas, también celebridades, etcétera, que de repente, no, pues es que se suicidó, tenía depresión, pero siempre se le veía súper feliz. Nuevamente, son conductas adaptativas hacia nuestro entorno, porque también, al igual que en otras neurodivergencias, y aquí saben venir lo interesante, tampoco hay tanta aceptación o no se habla tanto de cuestiones de salud mental. Y al igual que muchas neurodivergencias, tampoco se quita como la gripa. En la cuestión de los mecanismos en este caso, de la depresión, vamos a encontrar que está nuevamente involucrada la amígdala, está involucrado el hipocampo, está involucrado el locus coeruleus, también la sustancia negra, en cuestiones de liberación de ciertos neurotransmisores, como puede ser la serotonina, la dopamina. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, del neurotransmisor
de la felicidad o del placer hablamos de dopamina, y cuando hablamos del neurotransmisor que siempre está con la depresión hablamos de serotonina. De hecho decían, estoy muy triste, me hace falta serotonina, por favor serotonina, etcétera. Pues no nada más es una sustancia, de hecho son varias las sustancias implicadas. También la noradrenalina está implicada, también el glutamato, el GABA están implicados en los mecanismos de la... nuevamente, si hablamos cuestiones de cuestión emocional, cuestiones cognitivas, pues la amígdala y el hipocampo van a estar relacionados. Los núcleos principales que van a estar segregando neurotransmisores, y aquí aparece algo también importante que viene siendo el núcleo accumbens y el hipotálamo. El hipotálamo se encarga de muchas funciones muy importantes que tienen que ver con la regulación endocrina, la cuestión de la regulación hormonal, pero también se encarga de conductas de ingesta, de conducta de sueño, de respuestas a la motivación recompensa. Si encontramos o no, por ejemplo, junto al núcleo accumbens, si encontramos o no recompensante una actividad. Y por eso las personas con depresión, algo que les gustaba mucho cuando están en un episodio, lo dejan de hacer. Dejan de frecuentar amigos, dejan de frecuentar a otras personas. Ya no hay motivación, no hay una recompensa o un placer al hacer actividades cotidianas. Y también tendrá que ver con la parte cognitiva experiencial desde la corteza prefrontal. Aquí quiero hablar que hasta este punto hemos mencionado ansiedad y depresión. La ansiedad y depresión sí que tienen que ver con factores externos, pero nuevamente son multifactoriales. Si hubiéramos ya delimitado cuáles son las causas de la ansiedad y de la depresión, algunos de los factores que puedan ser biológicos, psicológicos o sociales, hubiéramos encontrado una cura a la depresión. Hay recuperación, hay remisión, pero no hay una cura como de, no, pues es que me duele la cabeza, toma este paracetamol, se te va a quitar. No la hay, porque son muchos mecanismos implicados en este punto. Y también están implicados, si hemos hablado de mecanismos genéticos, están implicados otros mecanismos que tienen que ver con la epigenética, que es que el ambiente puede modificar cómo se expresan o cómo se heredan o cómo se manifiesta la información genética. Entonces, por eso es que el paraguas de la neurodiversidad se está ampliando ya no nada más a cuestiones de neurodesarrollo, se está ampliando también a cuestiones de salud mental, a cuestiones de cambios neurológicos adquiridos, que van a generar nuevamente cambios en la funcionalidad del sistema nervioso central y cambios en cómo las personas van a interactuar con su entorno y en las necesidades o herramientas que van a necesitar. Entonces, esos son los cambios que se están viendo en este momento en la neurodiversidad. Entonces, pareciera que está iniciando, pero realmente también ya lleva un buen rato que está evolucionando. Causas de ansiedad y depresión nuevamente tienen que ver con cuestiones de autoconcepto, adaptabilidad, funcionalidad, como lo vimos al inicio, y nuevamente van a estar interactuando con los otros factores que vienen viendo desde el bienestar, que tanto bienestar vamos a percibir en estas áreas, pero también la falta de bienestar en estas áreas pueden generar cambios que generen nuevamente depresión o ansiedad. Aquí voy a intentar ser más sintética posible porque ya llevo un ratito hablando. ¿Se puede tener tanto depresión como ansiedad? Sí, al igual que las neurodivergencias, muchos trastornos psiquiátricos o muchas otras condiciones de trastornos mentales también son comórbidos. Entonces, vamos a encontrar personas con depresión y ansiedad, vamos a encontrar personas con depresión y trastorno límite de la personalidad. ¿Qué causará cuál o cuál estará más relacionado con cuál? Puede cambiar. Vamos a encontrar personas con trastorno obsesivo compulsivo y depresión o ansiedad. Por ejemplo, algo que se presenta mucho, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos alimenticios. Muchas veces estas compulsiones, estos cambios o obsesiones con ciertas ideas son lo que hace que haya un cambio en la conducta alimentaria. Y muchas veces no va a ser nada más, es que se quiere ver más delgado o más delgada con los estereotipos de belleza. No, puede ser obviamente un cambio neuroquímico que esté presentándose, manifestándose como un cambio en la conducta de ingesta. ¿Cómo va a influir nuevamente la salud mental en los procesos de enseñanza-aprendizaje? Aquí brevemente un esquema de quiénes están implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente va a estar el docente, el estudiante y el objeto referente, que serían los contenidos temáticos o las competencias que se quieren que se adquieran por parte del estudiante. Nuevamente, en el estudiante también va a estar interactuando la esfera social, que puede ser la relación con los pares y también la relación con todas las personas que lo estén rodeando. Si se realizan o no acciones en pro de la sociedad. Y también estará la esfera individual del estudiante. Si hay un desarrollo integral, físico, mental, etcétera, si se consideran las características del individuo al momento de trabajar sobre el objeto referente,
Y en las características del individuo también entrarán cómo es su aprendizaje, cómo son sus procesos cognitivos y cómo está su situación biopsicosocial. No son las mismas estrategias que vamos a utilizar con todos los estudiantes desde ahí. Y en esta parte biopsicosocial nuevamente entra considerar también la salud mental, las neurodivergencias. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Obviamente, para el proceso de enseñanza-aprendizaje, si tomamos en cuenta el contenido de los objetivos, tenemos que tomar en cuenta quiénes son las personas que están involucradas para lograr ese contenido y objetivos, cómo es la comunicación entre esos individuos y cómo es el ambiente y los medios con los que se cuentan. Nuevamente tenemos que llegar a un acuerdo, a un compromiso, a una interacción entre estos elementos lo más factible posible para que sea el desarrollo. Nuevamente, no siempre nos vamos a encontrar con las condiciones ideales, pero adaptarnos a las condiciones con las que sí contamos. Aquí viene un ejemplo, sobre todo en cuestiones de la comunicación. Hay algo que se conoce como teoría del problema de la empatía doble. Es una teoría relativamente reciente, la propuso el doctor Damian Milton, y el doctor Damian Milton justamente es un sociólogo que está dentro del espectro autista. Él propuso, a comparación de lo que hemos escuchado, por ejemplo, desde el momento hasta el momento, que hay deficiencias en la interacción o comunicación, deficiencias a veces en el lenguaje o en la interacción social, hablaba que las personas neurodivergentes tienen una buena comunicación entre sí. El problema o de dónde vienen los criterios para decir que las personas neurodivergentes tienen problemas en la interacción social, sobre todo hablando de personas dentro del espectro autista, es que los grupos de personas neurotípicas y neurodivergentes sí que tienen déficits para comunicarse entre sí. Las personas neurodivergentes tienen déficits para comunicarse con las neurotípicas, pero también las personas neurotípicas tienen déficits para comunicarse con las personas neurodivergentes. Como las estrategias son diferentes, tiene que haber una adaptabilidad de los dos lados, no nada más de las personas neurodivergentes hacia las neurotípicas. También las neurotípicas pueden buscar estrategias para comunicarse con los neurodivergentes. Y así no se tienen que cambiar las características propias del desarrollo de la persona. Esta es la propuesta del doctor Damián. Obviamente, en su momento se rechazó rotundamente, como pues las personas neurotípicas que van dentro del neurodesarrollo van a tener también una deficiencia. ¿Qué se encontró? Después, unos estudios en ciertas universidades de Cambridge, Londres y así, etcétera, hicieron una investigación donde hacían un ejercicio de comunicación en un grupo de personas neurodivergentes, un grupo de personas neurotípicas y un grupo de personas tanto neurodivergentes como neurotípicas. Y el ejercicio realmente consistía en algo muy popular que nosotros conocemos como un juego que sería el teléfono descompuesto. Hacían una cadena de personas y estas personas tenían que comunicar un mensaje por ejemplo, del sujeto 1 hasta el último sujeto. Y lo que se evaluó es qué tan eficaz era cada grupo de personas en comunicar el mensaje desde el inicio de la cadena hasta el final. Resulta ser que las personas que estaban neurotípicas eran eficientes al comunicar el mensaje. Las personas, en este caso dentro del espectro autista o con una neurodivergencia, fueron eficientes en comunicar el mensaje. Al momento en que hicieron un grupo mixto, hubo una menor eficiencia, o no fue tan efectivo la comunicación del mensaje. Entonces, el mensaje ahora sí casi se convirtió en una cosa completamente diferente como inició. Entonces, eso nos habla de que cada uno de estos grupos tiene sus propias estrategias para la comunicación, tiene sus propias características y adaptabilidad, pero entre los grupos falta comunicación y estrategias adaptativas de ambas partes. De hecho, cuando ya de repente buscamos testimonios, etcétera, pues vemos que las personas también con neurodivergencia dicen, no estamos siendo representadas en la investigación. Se nos ha estudiado en relación al modelo médico, pero no nos han incluido a nosotros como investigadores. No han incluido también nuestras propias experiencias y no han incluido nuestras propias características desde nuestra vivencia. Y por lo tanto, estamos encontrando por eso esta falta o carencias en la descripción de las características, porque estamos hablando de neurodivergencias desde la neurotipia y no estamos dejando que las personas neurodivergentes también se involucren en el proceso de gestionar sus propias políticas, de gestionar sus propias necesidades, etc. Entonces, en eso también tiene que trabajar esta cultura inclusiva. Otro punto, antes de cerrar, la diversidad en la neurodiversidad.
o en la neurodivergencia. Este es un artículo que nada más es un artículo de la gran cantidad de artículos que están saliendo, que me gusta mucho el título, se me hizo muy bonito, que se llama Niños de arcoíris de doble hélice. ¿A qué se refiere? Si hablamos que la neurodiversidad está representada por un arcoíris, que otro grupo de personas, que otra comunidad también se representa por un arcoíris. También se representa con arcoíris la comunidad LGBTQ+. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuestiones de orientación sexual, cuestiones de identidad de género, cuestiones de la diversa gama en la que se puede presentar la sexualidad humana, el romanticismo humano, la propia identidad, también son parte de las neurodivergencias. No es algo que nada más ocurre con los neurotípicos. Y de hecho se ha encontrado una correlación o una gran incidencia entre personas con alguna neurodivergencia y cambios en la identidad de género, etcétera. Hay justamente este volumen de diciembre del 2018 de la revista del desarrollo autista, esta Journal of Autism Development Disorder, justamente es un tomo especial dirigido a autismo y género. Y de las cuestiones que hablan, por ejemplo, es que si hay diferencias, obviamente, en la interacción social, en la comunicación social y en la representación como tal del mundo y sus características, resulta también bastante, no voy a decir interesante, pero resulta casi pareciera que fuera dentro de la lógica que cómo nosotros percibimos el género o cómo nosotros vamos a atribuir ciertos roles a ciertas personas no vaya de acuerdo a cómo se percibe y se vive la experiencia dentro de una neurodivergencia. Porque nuevamente los roles de género, los géneros como están contemplados en este momento, la identidad, etcétera, también están estructurados desde la sociedad neurotípica y no necesariamente contemplan las neurodivergencias. ¿Qué nos damos a encontrar? Muchas personas dentro del espectro autista son género fluido, son género no binario, no se van a identificar con ciertos roles de género o ciertos comportamientos hacia cierto genital que la persona pueda tener, estipulados por la sociedad. Entonces, es muy interesante todo lo que tenemos que tomar en cuenta. Y aquí, por ejemplo, también entra la cuestión del respeto a los derechos humanos, no nada más en cuestiones de neurodivergencia, de salud mental, sino también a la diversidad de género. A veces resulta igual de insultable decir a una persona es que está sordito, que decir a una persona, oye, es que es jotito. No está bien. O forzar a una persona que se identifique con un género que la persona no viva en su experiencia, solamente por los genitales que tenga. Entonces, vamos a hablar que esta cuestión también va a ser muy importante. Obviamente hay muchos estudios, hay muchos expertos que también pueden hablar de esto. Cuando estamos hablando también de las jornadas académicas, también se habla de este tema. Esto también es muy importante para la salud mental. Este básicamente es el iceberg cultural. No voy a entrar mucho en esto porque ya lo he tocado un poquito, que tendrá que ver en qué tan abiertos estamos a comunicarnos, a escuchar, a ser flexibles y a considerar las cuestiones que tampoco podemos asumir que están sucediendo. Podemos ver nada más un 10% de ese iceberg cultural o de la identidad o de la formación de la persona, pero todo 90% a simple vista no se ve. Y si no nos comunicamos para conocer las necesidades o herramientas o facilidades, fortalezas que ya tiene nuestro estudiantado, no lo vamos a descubrir nada más observando. En este caso, lo que quiero resaltar yo es la parte de creer en el estudiante. En el aula que se recomienda en esta interacción, la comunicación educativa, tanto entre profesores, profesor-estudiante, estudiante con estudiante, profesor, estudiante, institución, la comunicación educativa es importante. Se recomienda que haya una estructura en la comunicación porque va a ayudar a entender el porqué de la importancia de ciertos procesos. Los estudiantes de repente dicen, es que no entiendo por qué quiere forzosamente que suba el documento en este formato a Classroom. Y nada más le decimos, yo lo quiero en PDF, súbelo en PDF. Nos podemos dar un momento para decir, lo que sucede es que el momento de revisar en Classroom me permite ver una previsualización de tu tarea y te puedo hacer comentarios directamente sobre tu documento y no lo tengo que descargar y enviártelo por otro medio, etc. Entonces, si explicamos los motivos
que nos llevan a ciertas estrategias, si también explicamos el por qué, la importancia de ciertos temas o qué tareas esperamos que forzosamente el estudiante logre, quitamos incertidumbre y quitamos desconocimiento. Hay que favorecer la comunicación. Obviamente también proporcionar guías y rúbricas que sean lo más claras posibles. En esta cuestión también hay que hablar, aquí no lo hemos mencionado lo suficiente, pero si alguien por ahí puede buscar un curso, pueden escribirlo de repente ahí en las jornadas. Queremos un curso en los formularios que mandan, quiero un curso de accesibilidad, quiero un curso de diseño universal para el aprendizaje, solicítenlos. Porque justamente cuestiones a veces de accesibilidad digital, diseño universal, se ignoran por completo y muchos de nuestros formatos, etcétera, no son realmente accesibles a todas las personas. No los estamos considerando. En el caso de la flexibilidad, por ejemplo, puede haber tolerancia en tiempos de entrega, tendrá que haber nuevamente, pues, acuerdos entre ambas partes, permitir también que los estudiantes se sientan seguros en el ambiente, que la institución, que la clase, el aula, coordinación, etcétera, sea un lugar seguro que vea por los estudiantes. Al final, una universidad sin estudiantes. Y esta parte es muy importante. Parte del pensamiento es ser desconfiados con lo que nos dicen y querer buscar los mayores justificantes, querer buscar las razones que vayan de acuerdo a nuestras creencias y nuestra propia experiencia, pero hay que aprender o darnos la oportunidad de creer en nuestros estudiantes. Los estudiantes, no sé si a ustedes les ha tocado ver, de repente mandan el correo, es que me pasó esto, y al lujo de detalle lo que les pasó. Y lo que me ha tocado, por ejemplo, a mí hablar con ellos es, oye, ¿por qué pasó? O ¿por qué o sea, está bien, muchas gracias, nada más, no hay ningún problema, gracias por avisarme. No, no tenías que decirme tanto detalle, pero gracias, lo agradezco. Y a mí sí me han llegado a responder, lo que pasa es que siento que si no pongo todo eso, todo lo que pasó, no me van a creer. ¿Por qué los estudiantes tienen esa percepción de que tienen que defenderse de nosotros como docentes? Porque no somos algo que inspire confianza. Entonces tendrá que ver también con nuestras prácticas. Esto les voy a invitar a que lo busquen, no lo voy a mencionar todo. Puede haber ciertas señales de alerta que tendrán que ver con las cuestiones de cómo se ve la sintomatología de los trastornos. Lo pueden buscar en la Organización Mundial de la Salud, en páginas de hospitales, de clínicas, acerca de qué señales podemos tener. Nuevamente son conflictos con la familia, conflictos en más de un área de la persona, cambios nuevamente en estado de ánimo, en conductas de ingesta, el sueño sobre todo es una de las primeras síntomas que aparecen en muchos trastornos, sobre todo en el estado de ánimo de ansiedad. Entonces, cambios en ciertas rutinas y cotidianidades pueden estarnos dando señales de algo, pero ¿qué sí podemos hacer de manera general? Pues tanto invitar como nosotros mismos, si estamos teniendo algún problema de salud mental, pues acceder a servicios profesionales. Acercarnos a otras personas o procurar dar las herramientas para que se puedan acercar a otros, nosotros acercarnos a otros. Quizá no podamos decir, resolver nosotros el problema de la persona porque no nos corresponde, pero sí podemos decir, si en un momento necesitas hablar, adelante, acércate. No tomemos roles que tampoco nos corresponden porque a veces se acercan a nosotros, nos dicen, es que tengo este diagnóstico. Y uno dice, lo que necesitas es hacer esto, esto y esto, tienes que dejar de hacer esto. A veces la persona nada más necesita que la escuchen. No necesita que nosotros le digamos todo su plan de acción. Hablando de mantener un pensamiento positivo, realista, pero evitar pesimismo innecesario. Mantener actividad física porque sí genera cambios en ciertas cuestiones de la neurotransmisión. Obviamente, la actividad física por sí sola no te va a quitar un trastorno del estado de ánimo o no te va a quitar una neurodivergencia, pero sí ayuda a minorar ciertos síntomas. Ayudar a otros, nuevamente, cuestiones de relaciones sociales, dormir lo suficiente en cuestiones de cuidar hábitos del sueño y también buscar estrategias compensatorias, herramientas compensatorias que nos puedan apoyar. Puede ser por medio de tecnologías, puede ser por algunos cambios en los hábitos, podemos buscar esas pautas. Aquí hay un ejercicio que es un video que me gustaría pasárselos para verlos, duran nada más 12 minutitos. Nada más digo yo, ¿verdad? En este caso, lo que se espera, ahorita se los voy a compartir, me gustaría que lo observáramos y que llegáramos a algunas reflexiones después de observarlo, ¿de acuerdo? Voy a compartir el video. Shortly after I published my book, I got an email. It said, "Your book was the only thing that saved me from suicide. You saved my life."
Now, my book is about how to clean, so that seems kind of weird, right? But what if a new philosophy on cleaning could teach us a better approach to mental health? I'm not an interior designer or a lifestyle influencer. I'm just a therapist with ADHD. And in February of 2020, I had my second baby. Because with the first one, I had some postpartum anxiety, and my husband had just taken a very demanding job that was going to keep him busy, I developed a meticulous postpartum plan for myself. My family would rotate in shifts for the first 60 days. The cleaning crew would come once a month. The new moms group would drop off dinners, and my toddler would go to preschool. I was so proud of this plan, and it ended before it even began. Because February of 2020 is when the COVID lockdowns happened, and all of that support disappeared overnight. In a blur, my days turned into breastfeeding difficulties, toddler meltdowns, and depression. The dishes stayed in the sink for days. The laundry pile reached impressive heights. And there was often not a path to walk from room to room. And when I should have been catching up on sleep, I would lay in bed at night and think to myself, I'm failing. Maybe I'm not capable of being a good mom to 2 kids. I decided to post a joke video on TikTok one day about my house turned disaster. Some funny shots of my clutter and my dishes and my enchilada pan to a nice beat. Sort of a laugh to keep from cry situation, surely. And I got a comment. Lazy. Yeah, that stung. But I must be a glutton for punishment because I kept posting videos about my messy house. Video after video of all of the weird tips and tricks that I was using to try and get it back in order while managing my feelings of being overwhelmed. And I braced myself for more criticism. But what happened was entirely different. Estaba pixeleando mucho, pero ya se paró. It's difficult for her to brush her teeth. Story after story of people with depression, ADHD, autism, burnout. Estoy en mi lucha con la tecnología, entonces sí, déjenme nada más copiar el enlace para también pasarles el video para que lo puedan observar. Igual lo voy a dejar aquí en la pantalla, lo voy a regresar tantito, pero para que también tengan el enlace. Para quienes tengan la oportunidad de verlo de manera independiente, pues lo puedan hacer. Ok, y sí lo voy a regresar tantito. Stories like Amanda, who after losing her baby in the second trimester was standing frozen at her sink because she forgot how to wash dishes. Stories like Lula, whose chronic health problems and depression made it difficult for her to brush her teeth. Story after story of people with depression, ADHD, autism, burnout, bereavement, all struggling with these daily tasks. And it might seem odd to some of you that someone could struggle with tasks that are so simple. But are they simple? Let's think about what really goes into something like laundry. Everyone picture your laundry pile right now, okay? How many clean clothes do you have left right now? Can you wash tomorrow or must it be today? Do you need to prioritize, pre-sort, pre-treat anything? Did you grow up with anybody that taught you how to do that? You're out of laundry detergent. If you work 3 jobs, when are you going to get to the store next? And if you get there, can you afford it? And if you can afford it, which one you choose? And you get it all home, get it in there. Now pick a setting. Which one? I don't know. Google it. By the way, you have memory problems, so you'll remember that wash in about 3 days when it's mildewed into the washer. It's okay, just rewash it, okay, and get it into the dryer. You'll forget that too, and it'll wrinkle. Now dry it again. Now all you have to do is get it out and fold it. But also you have 3 small children, and those 3 small children haven't given you a moment alone in quite some time. But when you finally get that moment, you have to decide, are you going to finish the laundry? Are you going to eat a sandwich? Are you going to take a nap? Time's up. You didn't do any of it. You stared at the wall. You have decision fatigue because the burden of carrying a home all by yourself has burnt you out. You see, for some of you, all of the steps and the skills that go into care tasks run on autopilot. But for millions of people, the autopilot is broken. And what's worse, what if you had to do all of that when your mom just died, or your job just fired you, or you're using every ounce of strength that you have to just not kill yourself today? If you have access to therapy, it's unlikely your therapist will ever ask you about your laundry. I've worked in mental health for about a decade. I've been in therapy even longer. And the only time I ever had a provider talk to me about things like cooking and cleaning and brushing my teeth was when I was in a psych hospital as a teenager. Yet here were hundreds of thousands of people in my comment sections telling me that these daily care tasks were a major pain point in their life. And so I started to wonder, what if we started here? What if we started with these care tasks? Could making daily tasks easier improve mental health quicker?
In the 2 years that I've been posting and writing about the intersection of mental health and care tasks, I've come up with a philosophy that does just this. And it all starts with one simple idea. Cooking, cleaning, laundry. It doesn't make you a good person or a bad person. Listen to me. Care tasks are morally neutral. Now, I know that if you've been watching Martha Stewart for decades and scrolling the perfect Pinterest aesthetic every day, that it can feel like struggling with these tasks is a moral failure. Like it's because we're lazy, or we're irresponsible, or we're immature. But having an organized closet doesn't make you a success. And living out of a pile of laundry on the floor doesn't make you a failure. You know where the shirt you want to wear is, it might take you a bit of sifting to find it. The truth is, it's not about morality. It's about functionality. Does your home work for you? Not some hypothetical house guest that is coming to inspect your closet. I mentioned Amanda, who had lost her baby and forgot how to wash dishes. She told me that when her husband would go to work, she would lay on the floor next to the empty crib and say to herself, "What can I bring to my family if I can't even wash dishes?" But that changed when she began to see care tasks as morally neutral. All of a sudden, the dishes in the sink weren't representations of her failure as a wife, but instead she would look at the pile and think to herself, what do I need to function tomorrow morning? And then pull 2 coffee cups out of the pile to wash. She had her coffee the next morning, and it was a little bit easier to get up off the floor. When we liberate ourselves from the idea that we are a good person or a bad person with care tasks, we can stop thinking about the right way to do things, about the way that things should be done, and instead start thinking about what we can do with our current barriers to improve our quality of life today. And this is the fun part, because you get to customize a life that works for you. When Lula realized that her problems with brushing her teeth were not moral failings, she gained the confidence to speak to her dental hygienist. And together, they came up with solutions that work around her barriers. She now relies on pre-pasted disposable toothbrushes that she keeps in her desk, floss she keeps in the living room, and a no-rinse prescription toothpaste. Because by breaking down the component parts of a dental hygiene routine and ensuring that each step was accessible to her mental and physical needs, for the first time in a year, she's done every step in that routine for 2 weeks straight. She says that now that her teeth are clean, she's a little less stressed about tomorrow's problems. And this approach can work with any care task that you struggle with. Simply ask yourself, what am I trying to achieve, and how can I achieve it in my way? In a rare moment of folding clothes, I looked down at the baby onesie that I was folding, and I thought to myself, why am I folding this? Baby onesies don't really wrinkle. And even if they did, nobody cares if a baby's in a wrinkly onesie. Furthermore, I was probably going to change her 4 times before lunch. This doesn't need to be folded. I said it out loud and literally braced myself for the laundry police? I don't know. There are rules to laundry. But for the first time, I stopped thinking about the way that laundry should be done, and instead started thinking about how I could make laundry functional for me. And I looked down at the fleece pajamas and the underwear and the athletic shorts and the tank tops and realized almost none of my clothes actually needed to be folded. And I haven't folded any of it since. I moved all of my family's clothes into one closet off the laundry room, and now I just toss things into organized bins unfolded. My new motto is good enough is perfect. And everything worth doing is worth doing half-assed. You have to give yourself permission to do a little, to do it with shortcuts, to do it while breaking all of the rules, and replace that inner voice that says, I'm failing, with one that says, I'm having a hard time right now, and people who are having a hard time deserve compassion. If it's too hard to shower today, grab the baby wipes. It may not be the normal way to do it, but you deserve to be clean. If it's too hard to cook dinner, get paper plates, heat up something frozen. You'll go back to cooking and washing another day, but the day is not today. And in the meantime, you deserve to eat.
If you're too depressed to do your dishes, get a 2-gallon Ziploc bag and keep it in your bedroom. Because if you put a dirty plate into a 2-gallon Ziploc bag and seal it, it will keep the bugs away. And it'll be there for you when you're ready to go back to the kitchen. Because you deserve a sanitary environment, even if you can't get out of bed. I could share with you hundreds of other genius solutions that people have come up with once they embrace the idea that care tasks are morally neutral. In my experience, people will exhibit mind-blowing creativity when they are only taught how to speak compassionately to themselves. So what if mental health treatment started here? By shifting the idea of care tasks as these external measurements of your worthiness to just being morally neutral tasks that you can customize to care for yourself. Because if it's true that regardless of what you struggle with, you are worthy of a functional space, what else might you be worthy of? Thank you. Ok, pues ya vimos entonces este ejemplo de una persona que no solamente estaba pasando por una situación de salud mental, estaba teniendo un episodio de depresión, sino que también tiene una característica de neurodivergencia, tiene TDAH, tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. No sabemos hacia qué rubro va manejado o si es mixto, pero hay una neurodivergencia. Y busco una estrategia. La pregunta aquí o la pregunta con la que podríamos reflexionar y que me gustaría escucharles en el chat o escucharles con su voz es cómo podríamos trasladar las ideas que esta persona propone en el video a un escenario educativo. No les vamos a pedir a los estudiantes quizá que limpien los platos, se laven los dientes en el aula, pero sí podemos pedir otras cosas. Por ejemplo, estaba viendo aquí un comentario de alguien que decía, hay algunos estudiantes que tienen como una hiperactividad, me imagino que se refiere a una reacción exacerbada en comparación a otros estudiantes, cuando se menciona la palabra examen, reacción química, alguna otra palabra. Lo que yo he observado de repente es que digan, sobre todo cuando son de nuevo ingreso, es como que tienen que presentar, tienen que exponer, que sobre todo es como que hay más reactividad de repente como que no quieren. ¿Cómo se podría trasladar esta situación al aula o a un ambiente educativo? ¿Cómo se imaginan? Pueden reflexionarlo un momento, entregar trabajos ordenados, una autorreflexión de cómo aprenden sí mismos. Realmente hay muchos elementos que también se trasladan a esas situaciones. Por ejemplo, también tendríamos que ver, en este caso, mencionaba, ¿no? Que las tareas de limpieza o las tareas domésticas, de orden, etcétera, son moralmente neutras. No tendría por qué haber una manera correcta o estandarizada de hacer las cosas para todos y las necesidades de todos son diferentes. Cuando decimos, por ejemplo, examen, o decimos, no, pues hay que exponer. Lo que probablemente salga ahí también son las creencias de los estudiantes hacia esas tareas y la competencia que tienen hacia esas tareas. Y esta, muchas veces, preocupación excesiva, me voy a equivocar, lo voy a hacer mal, también puedo estar fallando. Había la mano de alguien, me parece que era Areli. ¿Quién levantó la mano? Adelante. Sí, pues yo. Bueno, sí, me pareció ver eso de las tareas moralmente neutras, porque como que les asignamos un valor, ¿no? Tú lo decías al principio, cuando fallaste, bueno, decías como si hubiera sido un fallo, pero en realidad eso te llevó a descubrir otras cosas. Yo he tenido estudiantes en asesoría de matemáticas y me he dado cuenta que a veces están distraídos, y no es que sean tontos, sino que hay otros factores que a lo mejor llevaron a que reprobara ese examen de matemáticas, ¿no? Y cuando ellos se dan cuenta de eso, pues como que dicen, es que sí soy capaz de hacerlo. Y no el hecho de que lo hayan etiquetado como si falló, ¿no? A lo mejor ahí se le murió un familiar, estuvo distraído en clase o no escuchó. Lo que sí yo les decía cuando asesoraba es que, pues, si yo me doy cuenta que en realidad es porque pues a él nada más le gusta que lo asesoren al final y ya luego pasar el examen, pues eso no se vale. También el profesor tiene un valor, el que le está explicando. Entonces creo que hablaba de la compasión, y eso a veces como profesor no es sencillo, porque luego sienten como que si los van a hacer menos, o como que si no van a decir que es un buen profesor, ¿no? Creo que eso también es importante. Y hablaba también en el video de la funcionalidad de lo que se esperaría, porque muy allá que un estudiante repruebe alguna materia, pues no deja de ser persona, ¿no?
que a lo mejor después nos atiende en algún lugar, en la tienda o en otro lado, o atiende a nuestros hijos o a nuestra familia. Entonces, creo que eso me gustó mucho, de la compasión y la funcionalidad de lo que se espera. Gracias. Muchas gracias. Sí, justamente, pues podemos hacer incluso adecuaciones, ¿no? Acordémonos que no nada más a veces están las competencias académicas las que tienen que cumplir, sino que también hay competencias transversales. Y muchas veces en sensibilizar a los pares, sensibilizar al grupo, también forma parte de competencias transversales de valores de respeto, valores de honestidad, valores de tolerancia, diferentes circunstancias que también nosotros como profesores ejercitamos. Doctora Parra, adelante. Muchas gracias por tu presentación, Fer. Yo quisiera manifestar algunas cosas, algunas las puse en el chat, pero que están relacionadas con lo que estamos viviendo actualmente. Tenemos casos extremos como los que les comentaba, que un estudiante escuchar la palabra, no sé, examen, ni siquiera examen, estequiometría o balanceo, empieza, sí sale corriendo del salón y el maestro se queda, cielos, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, reacciones tan violentas que sacan de contexto o de sincronía ni al grupo, al profesor y todo, ¿no? Y que en ese momento tenemos que actuar de emergencia, a veces a llamar a los papás, pero cosas que parecieran, estamos en una clase de química, y lo normal es, si el tema de hoy es balanceo de reacciones, pues vamos a empezar con balanceo. Y en cuanto dicen balanceo, palabra clave, es como si se detonaran 20,000 cosas relacionadas con vivencias pasadas, pero que está en una carrera de química y los profesores dicen, pues ni modo que no use la palabra de balanceo, o sea, porque el tema es de balanceo y lo que vamos a hacer es balancear. Entonces, ¿cómo omito esa palabra para que el estudiante no caiga en estrés? ¿Y cómo voy a estar cambiando palabras? O sea, va a ser una clase mucho más lenta, ¿no? Y el grupo puede decir por qué se va a cambiar toda la estrategia y nosotros nos vamos a atrasar porque una persona no tolera la palabra balanceo. Entonces entran los profesores así como en conflicto. Una. Otra es que tenemos estudiantes que ya llegan, algunos con un diagnóstico ya de ansiedad o de depresión, unos altamente medicados. Que les cuesta mantener la concentración o que se están durmiendo en clase, producto también de su terapia. Hay algunos que tuvieron terapia medicamentosa años atrás durante la preparatoria, se movieron por cuestiones de que vienen de otros estados o de otros municipios, no tienen ya un terapeuta actual y entonces tenemos un problema severo por la falta de sus medicamentos y por la falta del seguimiento. Y tenemos casos más dramáticos donde los estudiantes se saben que padecen ansiedad, se saben que padecen depresión, se automedican, consiguen los medicamentos, se automedican y llegan a estados catastróficos, al grado de que recientemente un estudiante me decía, doctora, yo le agradezco mucho el esfuerzo, pero ya me di cuenta que llegué a un punto de no retorno. Abusé, me tomé tantos medicamentos porque mi situación era tan grave que me tomé esto, hice una combinación fatal porque nada me quitaba lo que sentía. Conseguí los medicamentos y me los zumbé todos en una noche. Después de ver que nada me sirvió, llegué a la conclusión que me pude haber matado. Entonces me doy de baja porque necesito ayuda. Y estando en la facultad no lo voy a hacer, necesito concentrarme en buscar ayuda. Entonces, esos son los alumnos, los menos, porque la mayoría están en ese estado, pero no lo dicen hasta que nosotros lo descubrimos. O sea, evidentemente, siempre vamos a tener estudiantes que tienen alguna necesidad particular y que yo digo, de alguna manera se les apoya. Tenemos estudiantes muy buenos que han tenido necesidades particulares socioemocionales y les brindamos todo el apoyo y la flexibilidad para evaluarlos de manera diferente, para estar en contacto con la familia, para darles un seguimiento, para flexibilizar, etc. Pero también tenemos el otro caso de estudiantes que se saben que padecen un padecimiento determinado, un trastorno, que están siguiendo una terapia y entonces buscan una excesiva, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, exagerada comprensión. Es decir, no entrego tareas porque me quedé dormido y me quedé dormido porque estoy en tratamiento. No tuve ánimo de entregar el trabajo de evaluación del ordinario. Entonces, pero como yo tengo depresión y el médico me dice que me tome mi tiempo, entonces no voy a entregar ni voy a asistir. Pero sí requiero
que de alguna manera me pongan calificación. Entonces llegamos a ese extremo que los profesores me dicen, oiga doctora, si está deprimido, si está ansioso, nosotros lo entendemos y somos flexibles. Pero de eso a que deje de hacer sus actividades, las actividades que les programamos con toda la flexibilidad posible y que nos diga que no lo hizo porque uno tiene que entender que tiene un padecimiento, se cae también en el abuso. Entonces, ahorita lo que yo estoy viendo es que mis profesores están frustrados porque no saben cómo mediar las aguas entre el que sale corriendo, entre el que le llama en la noche y les dice que se va a suicidar, el que nos tiene en el hospital todo el día. Estos últimos meses, o sea, hemos tenido emergencias que parece cola de las tortillas. Algunas hemos llegado a estar en el hospital y los papás no se aparecen, nos dejan a nosotros con el paquete. Eso es lo que estamos viviendo como profesores. Podemos flexibilizar mucho, podemos darle, si yo veo que tiene una característica particular que necesita flexibilizar, lo hacemos. Pero el problema es que ahorita estamos mucho más allá de eso, mucho más allá. O sea, he pasado mañanas enteras adentro del hospital o tratando de resolver un caso de suicidio. Cuando yo como directora, o sea, pues ustedes lo saben, tenemos 20,000 cosas que atender por el día, pero obviamente la vida de un estudiante está sobre todo eso. Y sin embargo, a veces somos nosotros los que estamos en lugar de los padres. Estamos con estudiantes abandonados, solos, automedicados y demás, que se va más allá de la simple sensibilización nuestra. Ya estamos a kilómetros y el problema es bien complejo. Esa es la razón por la que yo estoy en este curso. Me congratula, Fer, que nos estés explicando muchas cosas, pero yo sigo con mi pregunta. ¿Cómo hacerle? ¿Qué les tengo que decir a mis maestros para poder sacar adelante el barco? Por eso estoy aquí y no quería dejarlo de decir. A veces no, entra y sale gente aquí a la oficina y no puedo interactuar todo lo que quisiera, pero ahorita me tomé mi tiempo y el micrófono. Perdón por invadir tanto. No, al contrario, doctora, está perfecto. Muchas gracias por haberlo hecho, porque es una realidad, pero lo que también es una realidad es que nosotros también tenemos como profesores, como personas, poner también límites. Y entre esos límites también está hasta dónde sí puedo realizar y sí me corresponde hacer. Y no me va a generar también a mí un desgaste, no porque esté fuera de hay situaciones que están incluso fuera de nuestros roles. Y también muchas veces lo más que podemos llegar a hacer es remitir, brindar facilidades, quizá apoyar para que haya contactos, pero también tendremos que desmitificar, quizá ahí también entraría la parte de tomarse un tiempo escolarmente, quizá no salga muy bien en los parámetros de las evaluaciones de la institución. No debería estar haciendo yo esto, pero quizá no concuerde mucho con los parámetros, pero nuevamente son parámetros que se pueden regular también desde la cultura y la sociedad. Pero a veces las personas sí necesitan tomarse un tiempo. Les podemos decir, puedes tomarte este semestre, regresas después. Y ayudamos justamente a hacer esa transición, porque también no, por ser un estudiante, a quedarse en un lugar, en un momento que no va a ser bueno para su salud y no corresponde a sus prioridades, tampoco ayuda en nada a las competencias, los resultados y los profesionales que queremos formar, ni a las personas. Entonces, tampoco es encapricharnos con querer lograr todo con la estructura. Hay que también permitir y decir, no es un fracaso tomarse un semestre, no es un fracaso repetir una materia si lo necesita hacer. Tampoco entrar en la sobrepermisividad, en el sentido de no entregues nada. Por supuesto, tiene que haber una negociación. Yo puedo ser tolerante hasta este punto, pero si te permito más de esto, también no voy a estar ayudando a que desarrolles tus habilidades. Y entonces, tú no vas a cumplir tu objetivo de aprendizaje, yo no voy a cumplir el objetivo de enseñarte. Tampoco ser permisivos, no flexibles, permisivos va a ayudar a beneficiar al estudiante. Así como con la educación en casa, ¿no? Cuando de repente los padres son demasiado permisivos y tampoco hay ciertos límites, tampoco hay ciertas estrategias, negociación de estructura, pues también va a tener sus consecuencias negativas. Entonces, hay que negociar. Nuevamente la comunicación, negociamos, pero también mantenernos firmes. Esto sí lo puedo estructurar y flexibilizar, esto no. Esto es
un requisito para que tú puedas lograr tu formación. Y, por ejemplo, en el caso de que eso no sea la necesidad, ¿qué otra necesidad que tú sí tengas sí podemos negociar? Que no implique este resultado, que a lo mejor no es el que tú necesitas, ni el que te va a servir. Entonces, hay que hacer esta cuestión de los ajustes razonables, pero nuevamente, pues también procurar que el estudiante saque el mayor beneficio también ahí. Y pues sí, tristemente, muchas veces no contamos con todas las herramientas que uno desearía, como de hacer que los padres estén al pendiente. Muchas veces hay muchos padres que son excelentes padres, que están ahí en todo, pero hay muchas situaciones en que las personas están ahí, no necesariamente haya sido también decisión de los padres o por otras circunstancias. No sabemos también qué otras cosas estén pasando dentro del núcleo familiar. Hay cuestiones que no podemos controlar, pero que tampoco podemos sacrificar nuestro propio bienestar, porque tampoco les vamos a ayudar si nosotros estamos mal. Entonces, también es un marcar límites hasta dónde podemos apoyar, hasta dónde no. Dentro de eso voy a nada más compartir brevemente la pantalla ya para cerrar. En estos mitos sobre la salud mental también voy a estar metiendo cuestiones de qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Por ejemplo, entre los mitos que hay entre la salud mental, que es que solamente van a afectar a pocas personas, la realidad es que todos y todas nosotros podemos pasar por algún problema de salud mental. No necesariamente va a ser un trastorno, no necesariamente va a ser una afección que va a estar toda nuestra vida, pero sí que podemos atravesar por problemas o situaciones. Nuevamente, el cambio en las dimensiones del bienestar pueden aparecer, que forman parte de la vida normal de cualquier persona. Entonces, la salud mental, por lo tanto, no tendría que verse nada más hacia unas solas personas, problemas de salud mental, sino que todos podemos estar en una situación de salud mental. Están estas de repente creencias que en la infancia o en la adolescencia no se van a presentar problemas de salud mental. La realidad es que sí. Muchas veces van a ser manifestados de manera diferente que los adultos, pero de repente, por ejemplo, algo que sucede mucho y que, por ejemplo, los jóvenes se lo manifiestan mucho es que me siento ansioso, me siento deprimido y la respuesta, por ejemplo, del entorno es, ¿cómo va a estar deprimido si lo único que tienes que hacer en tu vida es estudiar? ¿Cómo va a estar ansioso? ¿Cómo va a estar estresado si lo único que tienes que hacer es esto? Cuando habrá situaciones donde los problemas de salud mental sí que se pueden manifestar independientemente de las tareas que la persona tenga que realizar. ¿Las personas con problemas de salud mental son violentas e impredecibles? No necesariamente. De hecho, en la gran mayoría de los casos vamos a encontrar personas que tienen muchas estrategias adaptativas, que no van a ser impredecibles y que no necesariamente la violencia y esta impredecibilidad va a estar asociada a una divergencia o un problema de salud mental. A veces puede ser una cuestión de personalidad, a veces puede ser una cuestión de estrategias de crianza. Sí que nos vamos a encontrar con casos excepcionales, como lo que mencionaba la doctora, pero nuevamente tendrá que a veces haber cierta atención especial o cierta remisión a instituciones especializadas, llámese alguna conexión que tenga la universidad, seguro, etcétera, para ver qué sí se puede hacer, en qué se puede apoyar. Habrá necesidades que sí sean muy marcadas, otras que no tanto. Y muchas veces esta parte de la violencia y qué tan impredecibles son, por ejemplo, en cuestiones de esquizofrenia, etcétera, son más estereotipos de lo que realmente se pueden llegar a manifestar. Las personas también neurotípicas o las personas con salud mental pues pueden llegar a manifestar. Las personas con problemas de salud mental no pueden lidiar con las demandas del trabajo y escuela. La gran mayoría desarrollan competencias adaptativas y la gran mayoría hacen habilidades compensatorias. Entonces, sí que se puede. Habrá momentos que habrá una mayor dificultad y muy probablemente les tome más esfuerzo. Y ahí viene también parte de qué adaptaciones podemos hacer para que ese esfuerzo no genere otras consecuencias y que sea un esfuerzo razonable y equivalente al resto de las personas. Las personas débiles o con fallas en su personalidad son quienes van a desarrollar problemas mentales y pues no le echan ganas. En esta cuestión de, pues cualquier persona puede desarrollar un problema mental. Y no es nada más una cuestión de la personalidad o ciertas situaciones a las que se enfrentan, sino que hay muchos factores, como ya hemos mencionado, que van a estar metidos en lo que viene siendo la salud mental. Esta parte de no hay recuperación o mejoría una vez que se tiene un trastorno, sí la hay opciones de diferente índole, hacia eso voy. En esta parte, por ejemplo, viene la atención psicológica no sirve, se puede arreglar esa sintomatología solo con medicamentos, o el viceversa, los medicamentos no son funcionales, solamente necesita terapia o necesita otras estrategias. Habrá ocasiones donde la atención psicológica sea suficiente, habrá ocasiones donde también la
el control farmacológico sea suficiente si la persona tiene muy buenas estrategias adaptativas, nada más ocupa un seguimiento, pero habrá ocasiones en que necesitan los dos y tendrá que ver con las condiciones con las que cada persona se está enfrentando y muchas veces una sintomatología propia de un desbalance químico, por ejemplo, en la depresión, puede estar dificultando un avance terapéutico y viceversa, y la adaptación. Entonces, nuevamente, lo ideal es que se tenga acceso a todo, pero también hay que gestionar a qué se puede tener acceso, a qué no, y aquí hay que priorizar en la atención, qué sí podemos nosotros realizar y qué no. Y es imposible prevenir enfermedades mentales, ¿sí? No sé, bueno, no, me refiero, no es imposible prevenir enfermedades mentales. Si bien habrá situaciones que tengan un mayor riesgo de poderlas presentar, no significa que ciertas acciones preventivas, cambios culturales, cambios de hábitos, nuevamente estas recomendaciones para mantener una buena salud mental se pueden realizar para mantenerse ya sea en remisión, presentar un menor síntoma o que el riesgo de presentarla o la severidad sea mucho menor. Entonces sí que se pueden hacer muchos cambios. Las conclusiones, nuevamente, la neurodiversidad postula aceptación, respeto y busca que haya una cotidianidad en las diferencias del desarrollo. Busca visibilizar y busca que se considere a nivel de tanto de espacios, nichos específicos, pero también de políticas públicas, culturales y cambios en general de la sociedad. El modelo de la neurodiversidad no niega la existencia de dificultades y no niega la existencia de discapacidades que sí puedan tener origen en alguna característica propia del trastorno, pero respeta y visibiliza esas discapacidades para que se puedan hacer adecuaciones. La neurodiversidad es un modelo que aún está evolucionando. Vamos a ver muchos cambios, pero mejor estar al pendiente. Y es indispensable la participación de las personas neurodivergentes. No se pueden estar tomando decisiones simplemente desde la vista de las personas neurotípicas, sino que también los que tienen que ser también y a los que les podemos proporcionar un rol activo es también a las personas neurodivergentes. No sé si hay algún comentario hasta aquí, dudas, preguntas. Sería mi participación al menos en esta parte. Ya es viernes, ya casi nos va a tocar descansar. Y no. Ok. Dentro de las preguntas que me gustaría comentarles, se les hizo llegar, mi pregunta es si se les hizo llegar el programa, los datos generales del curso sobre los temas y actividades. Al inicio nos hicieron llegar la información. De acuerdo. Sí nos la entregaron vía correo electrónico. Ah, perfecto. Justamente ahí, cuando estamos poniendo la parte se puso la parte de las evidencias de aprendizaje, igual las voy a proyectar. Justamente lo que se espera que se realice, pues va a ser un documento, se va a enviar en formato PDF, obviamente pues, se pueden realizar en cualquier software, no sé si está viendo la pantalla, pero lo pueden realizar en cualquier software que se les facilita, nada más entregarlo en PDF. Y básicamente constituye en realizar un documento que tenga el siguiente contenido, que haya una definición de sus propias palabras de neurodiversidad,